¿Qué tal están mis queridos secuaces? Bienvenidos a Elena en el País de los Horrores. La semana pasada desclasificamos la primera parte de nuestros propios archivos Epstein. Abrimos a todos los secuaces un episodio grabado exclusivamente en su día para nuestros mecenas, en el que utilizábamos el true crime de Netflix Jeffrey Epstein, asquerosamente rico como percha, para hablarles extensamente de este terrible personaje que desgraciadamente ha dejado una muesca muy profunda. De hecho, todavía no hemos terminado de sondear cuán honda va a ser esa huella en la historia del mundo del siglo XXI. Un auténtico villano de película de James Bond ochentera, pero de carne y hueso. Uno de los mayores depredadores sexuales de nuestro tiempo. Un hombre que durante décadas utilizó su fortuna, sus contactos y su influencia para aumentar las tres cosas y al mismo tiempo desestabilizar no solo gobiernos, sino incluso sistemas políticos y formas de Estado años después de su muerte. En ese primer episodio que abríamos la semana pasada, nos quedábamos en un momento clave, cuando en 2007 el FBI ya había identificado a decenas de víctimas y todo parecía encaminarse hacia un gran proceso judicial. Pero ocurrió algo que todavía hoy sigue siendo difícil y muy incómodo de explicar, muy incómodo para quienes tendrían que hacerlo. El famoso acuerdo de no enjuiciamiento, un pacto secreto entre la Fiscalía y el equipo legal de Epstein, que convirtió lo que podría haber sido uno de los mayores escándalos judiciales de los Estados Unidos en una condena casi simbólica. 18 meses de cárcel, de los que apenas cumplió 13, en una prisión del condado de Palm Beach, donde disfrutó de privilegios absolutamente extraordinarios. Pero lo más importante quizá no fuera eso. Quizá lo más importante fue que aquel acuerdo concedía inmunidad a sus cómplices presentes y futuros y se firmó sin informar a las víctimas, algo que vulnera directamente la ley de derecho de las víctimas. Hoy vamos a intentar responder algunas de las preguntas que quedaron en el aire. ¿Cómo fue posible que se firmara un acuerdo así? ¿Por qué la Fiscalía aceptó ocultar el alcance real de los crímenes de Epstein? Y sobre todo, ¿qué pasó después? Porque mientras Epstein volvía a su vida de millonario, viajando por el mundo y refugiándose en su isla privada, las víctimas no desaparecieron. Las víctimas siguieron luchando y siguieron denunciándole. Y durante más de una década mantuvieron una batalla legal y mediática que acabaría provocando algo que se pensaba imposible: la detención del magnate mejor relacionado del mundo. En este episodio vamos a ver también qué ocurrió con algunas de las personas que formaban parte del entorno más cercano de Epstein, sus asistentes, esas otras mujeres que organizaban las citas con las víctimas. Y por supuesto, hablaremos de su cómplice más cercana, su aliada, su reclutadora y su protectora, Ghislaine Maxwell, aunque han de saber que tiene su propio episodio en este podcast. Y ese ha estado disponible para todos los secuaces, mecenas o no, en todo momento, por si quieren ir a buscarlo e ir completando la información sobre este caso. Algo que, por cierto, intentaremos hacer la semana que viene, completar el caso. Digo que intentaremos porque esta historia es como una mancha de chapapote, un vertido tóxico en nuestra sociedad que se extiende sin parar y que va infectando a instituciones, a estamentos, a países, etc. Ya saben que hace unas semanas se han desclasificado millones de documentos relacionados con el caso Epstein, archivos que mencionan nombres, reuniones, viajes y relaciones que durante años no se han conocido, documentos que están obligando a muchas personas poderosas a dar explicaciones, a desaparecer del escenario público, a dimitir de cargos muy importantes e incluso a declarar ante jueces después de ser detenidas. De todo eso hablaremos la semana que viene, en un tercer episodio de actualización. Analizaremos qué contienen realmente esos archivos, quiénes aparecen en ellos, qué consecuencias judiciales o reputacionales están teniendo y además les contaremos qué dice exactamente el informe oficial sobre la muerte de Epstein. Y por cierto, también desmentiremos bulos. Pero coloquemos las fichas que faltan antes de llegar ahí. Vamos con la segunda parte del caso Epstein.
Hola, ¿qué tal, queridos secuaces? Teníamos pendiente una segunda entrega de ese primer episodio que a mí me hace mucha gracia, ya está encabezamiento. Segunda parte del primer episodio de la nueva serie spin-off, podríamos decir, de Elena en el País de los Horrores, que hemos llamado True Crime, así entre interrogantes, porque sometemos a juicio, al menos a nuestro juicio, al de Salvador Larroca y al mío, esas series documentales que están apareciendo. Y debo de decir que para mi regocijo, en muchísimas plataformas y en muchísimas televisiones en las que abordan, tratan de hacer un análisis profundo de alguno de los grandes casos criminales. Así es. Y lo cierto es que nos lo estamos pasando muy bien porque hay muchísimo para elegir, hay tantos y tan variados que bueno, pues teníamos varios pendientes de hace bastante tiempo que hemos ido comentando tú y yo, que vamos desarrollando en paralelo conforme vamos haciendo unos, llevamos como 3 o 4 en marcha, ¿no? Y que tenemos que revisar de vez en cuando porque se nos van olvidando detalles de tanto tiempo que va pasando, ¿no? También es verdad que hace años que estábamos planeando y que nos prometimos que íbamos a empezar esta serie y de repente pues apareció Dalia Negra y se nos coló por la izquierda. Y recuerdo cuando estábamos en este mismo hotel con la pizarrita que nos compramos en un chino, haciendo allí como los auténticos policías que ponen hilitos rojos que conectan con una foto en la pared. Sí, desistimos porque con el caso de Dalia podríamos llenar un frontón directamente con las conexiones. La verdad es que Dalia nos ha traído momentos muy, muy bonitos y muy divertidos, ¿no? Ojo que hemos saltado de un malo malísimo que es nuestro sospechoso favorito en el caso de Dalia, que sería Josh Hodel, a otro que perfectamente podría ser el Josh Hodel contemporáneo. Tienen rasgos bastante comunes ambos, ¿eh? Sobre todo ese narcisismo y esa sensación de falsa seguridad. Yo creo que de estos hay muchos por ahí, ¿eh? Lo que pasa es que no tienen la pasta que tiene Epstein y no habrán trascendido de esta manera por el nivel de influencia y de personas de primera fila que representaban, ¿no? Pues después de también haberles puesto un poco la miel en los labios a nuestros secuaces mencionando de nuevo Dalia Negra, creo que podemos anunciar que ya queda muy poco para el último capítulo de momento, porque tenemos un bonus track pensado, que hace falta una serie de gestiones para que no salga, pero que sepan que en un par de semanas seguramente podremos por fin poner ese punto y aparte a la serie de Dalia. ¿Vamos a hacer Ouija para ver si contactamos con...? No vaya a ser cosa que lo hagamos, no, déjate. Pero bueno, hoy en el presente, en el programa que están escuchando, es, como digo, la segunda entrega del primer episodio de esa nueva serie que se llama True Crime, en la que hablamos del documental, de la serie documental, que si no recuerdo mal está en Netflix, que se llama Jeffrey Epstein, asquerosamente rico. Y yo creo que lo de asquerosamente rico, además, tiene varias dimensiones de significado en este caso, porque es una expresión que se suele utilizar cuando alguien tiene muchísimo dinero, es asquerosamente rico. Pero es que este tipo era asqueroso, rico y asqueroso, las dos cosas. A ver, el dinero es dinero. Se puede utilizar para cosas asquerosas y para otras súper loables, ¿no? Entonces, en este caso, a la pasta le sirvió para pudrir la vida de un montón de gente, ¿no? Eso es. Si te parece, yo creo que lo lógico sería empezar el capítulo haciendo como una especie de recordatorio de dónde lo dejamos hace 2 semanas. Podemos hacer en el capítulo anterior, primera parte de la segunda, pero que es... No lo repitas. En el capítulo anterior, así queda precioso. Habíamos dejado a Epstein habíamos dejado a Epstein con una primera victoria después de haber conseguido ese acuerdo de no enjuiciamiento por una acusación de tráfico de menores, de abuso infantil, etc. Recordemos que este personaje, que estábamos diciendo que era multimillonario, él no se sabe muy bien tampoco a qué se dedicaba porque tenía muchos frentes abiertos. Bueno, era un gestor extraño de bienes. Básicamente era un administrador, que se dice, que en el diccionario de Cole está definido como persona que administra los bienes de otro quedándose con buena parte de ellos. Sí. Este tipo era inversor, administrador de fondos de cobertura, tenía muchísimos amigos muy influyentes, se sabe que tenía buenas relaciones con Bill Clinton,
con Donald Trump, con el príncipe Andrés, como de los más destacados, pero también con primeros ministros de otros países, con altos mandatarios, con jeques árabes, en fin, que su agenda... Traficantes de armas, gente de dudosas también reputaciones. Sí, 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 sí. Y otra Actores, gente normal, sí. O sea, más normal, quiero decir, de famosos más normales, pero que no necesariamente por estar en su agenda tuvieran que ser pederastas, pedófilos también, ¿no? Sino que simplemente a lo mejor pues gente influyente con el que él había tratado en algún momento, ¿no? Pues en el año 2005, como decimos, se enfrenta a una acusación después de una investigación del FBI, que cuando ya tenía el número suficiente de pruebas la presenta Fiscalía, se sospechaba que las víctimas se podían contar en miles, pero digamos que FBI consideró que tenía muy bien construido el caso cuando llevaba más de medio centenar de niñas de entre 12 y 16 años identificadas. Es que supuestamente para conseguir una condena da igual que sean 1000 que 2 millones. Quiero decirte, si lo condenas por una, ya está condenado. Quiero decir, es como los asesinatos que te salen gratis. Tú puedes, aquí en España, cumplir 30 años de cárcel si matas a una persona. Y te cae la condena máxima, que en este caso son 30 años. Pero si matas a 5 personas, aunque te pongan una condena de 1.500 años... No, ya no. Ahora ya tenemos la ¿Sí? permanente revisable. Ah, bueno, vale, sí, pero me refiero que no te sale más o menos gratis matar a un número de, sí, eso sí, de víctimas. Al final, bueno, pues aquí solo condenamos a una vez a cadena perpetua. Y una de las penas, una de las penas, entre comillas, es que muchos de las familias de esas víctimas no son reconocidas como víctimas secundarias. Claro, ¿no? porque ya no hacía falta reunir más datos sobre su caso, a lo mejor porque ya tenían suficiente para juzgar al tipo por eso otro. Pasa muy habitualmente, incluso en casos los serial killers. De serial killer, efectivamente. Bueno, FBI con todo ese expediente lo pone en manos de Fiscalía y Fiscalía de repente les dice que lo tienen clarísimo, que es un caso muy fácil para condenar a este tipo a no volver a ver la luz del día. Y de repente deja de comunicarse tanto con los investigadores del FBI como con las víctimas, algo bastante extraño. Bueno, pues recordemos, que ya lo contamos también, que a mediados del 2007, de pura casualidad, los abogados de las víctimas descubren, que es una palabra muy extraña a utilizar aquí, cuando estamos hablando de una acusación legal, descubren que Epstein ha llegado a un acuerdo de no enjuiciamiento con la Fiscalía de Miami, con el fiscal federal de Miami, con Alex Acosta, por la que él se declara culpable de dos cargos, uno de prostitución y otro de inducción a la prostitución, porque se acuesta con una menor de 14 años, pero aseguran pero ellos todo momento... alegan que no les consta que tenga 14 porque ella ha dicho que tiene 18. Entonces él busca siempre buscar la mínima repercusión de la pena. Lo que pasa es que eso, no sé, a lo mejor en algún caso podría ser verdad que alguien te mienta con la edad, pero entre 14 y 18 hay una diferencia. Yo creo que sí. Y lo mosqueante es toda esa manera de funcionar, porque, por ejemplo, están obligados a mantener correspondencia oficial de oficina del fiscal a oficina de abogados de la defensa o de la acusación. En este caso, los emails dejan de recibirse, no hay constancia de emails porque los empiezan a recibir de manera particular en sus casas para evitar constancias y las reuniones se hacen en el Marriott. Sí, eso vamos a llegar ahora. Vamos a terminar de recordar, si te parece, lo que ya, más que nada porque nuestros secuaces refresquen la memoria en este punto, en qué consistió ese acuerdo. Él se declara culpable de estos dos cargos por prostitución e inducción a la prostitución y el acuerdo, digamos, oficial, lo que se pone en papel, lo que viene a decir, lo que dicta es que Epstein ha de cumplir 18 meses de cárcel, que es reducida a 13, más 5 de libertad condicional, supuestamente arresto domiciliario. Ha de quedar registrado como delincuente sexual. Que eso es lo más... Lo que a él más le, para él, sí, lo que claro, a él más le va a jorobar la vida va a ser eso. Eso es, lo que va a tener más graves consecuencias, porque además le obligan a registrarse con el nivel 3, que es el más alto, el que más riesgo de reincidencia menos tiene. En México, en Nuevo México, en el resto de en Islas Vírgenes, en Nueva York y en Florida, que es donde él tiene, digamos, sus centros de actividad. Está registrado como delincuente sexual nivel 3. Y una cláusula que es muy rara también es pedir inmunidad para sus cómplices y cómplices potenciales. Ojo, no solamente para sus ayudantes directos, sino para sus posibles clientes que pudieran salir a la luz. Exacto, esto es muy sospechoso. Hombre, porque parece ser que
que da a entender de que hay gente de cierto peso. Porque si fuera yo uno de sus clientes, le daría igual. O sea, Bueno, no digas eso ni en broma. Pero bueno, hombre, este acuerdo... Me refiero por la relevancia personal que puedas tener tú o cualquier otro, comparado con los nombres que tú y yo hemos visto en el librito famoso, ¿no? Este acuerdo tiene como una segunda parte que es aún más extraña. Yo la he llamado acuerdo tácito porque es un acuerdo que incumple directamente cualquier normativa de cumplimiento de penas, etcétera, por lo menos en el estado de Florida, ¿no? Por ejemplo, le conceden privilegios de trabajo cuando esto no es posible en el caso de delincuentes sexuales. Privilegios de trabajo que consistían en que podía salir de la cárcel. Sí, pero tenía que estar acompañado en todo momento de un funcionario que debía pagar él su sueldo. Él, sin ningún tipo de problemas, estaba trabajando con un tío ahí enfrente y le pagaba su sueldo. Bueno, trabajando. Bueno, estaba fuera de la cárcel. Sí, pero tenía que estar acompañado por un 12 horas al día, de lunes a domingo. Sí, porque... O sea, solo pasaba el domingo en la cárcel y las noches, ¿no? Esa era una. Luego, a él le hubiera correspondido cumplir su condena en una cárcel federal y, sin embargo... Sí. Lo hace en una cárcel del condado de Palm Beach, en una ala privada que él alquila para él, que por supuesto pues tiene todo tipo de comodidades. Esto era un poco cuando decían antes que los presos políticos que iban a cárceles con televisión y en fin, privilegios que nadie disfruta de ellos, y más en una de sus condiciones. Además, todas las denuncias por infringir las normas de libertad condicional se las pasó por el forro. No llevaba la pulsera típica de nada, ni pulsera, ni se quedaba en casa, ni cogió aviones. Y como estaba continuamente monitorizado por detectives contratados por los abogados de las víctimas... Hay fotos de él en aeropuertos y en cosas. Sí. El tío salía de la casa o luego posteriormente, cuando ya le dieron la condicional, salía en el coche y bueno, en fin. Bueno, pues no se hizo en casa, pero lo peor de todo es que este acuerdo de no enjuiciamiento se ocultó deliberadamente por parte de Fiscalía. Afortunadamente, ¿eh? ¿Cómo que afortunadamente? No, me refiero que afortunadamente ese fue el talón de Aquiles que él tuvo en ese primer juicio, porque si no habría salido de rositas. Bueno, salió de rositas durante 10 años, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Ya, pero bueno. Y bueno, por el tesón puro de las víctimas, porque se ocultó, no se informó de este acuerdo a las víctimas, no se informó de este acuerdo a la prensa y ni siquiera, que esto es gravísimo, se informó a la jueza del número de víctimas. Sí, bueno, los abogados de Epstein, recordemos que estaban entre los mejor argumentadores del país, ¿no? Gente que ya había defendido casos muy peliagudos de tipo de abusos y de cosas así, se las sabían todas, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, fue el que defendió a Bill Clinton con Mónica Lewinsky, si recuerdas. Ese es un experto ya en temas sexuales, casi, ¿no? Escabrosos y tal. Obviamente, lo que estaba diciendo Salva, que afortunadamente este acuerdo de no informar a las víctimas fue el talón de Aquiles porque vulnera una ley fundamental, que es la ley de protección de las víctimas, y por lo tanto por ahí finalmente pudo... Si llegan o sea, si no llegan a ocultar esa información, probablemente ese juicio hubiera salido con el mismo resultado o parecido y el tío hubiera cumplido... No hubo juicio de ninguna clase. Ya. Que no hay juicio. De hecho, este acuerdo se llega a descubrir, esto no lo cuenta el documental, se llega a descubrir de una forma muy casual. Chiripa total. Sí. Porque uno de los abogados de los gabinetes que representan a algunas de las víctimas tiene que entregar una documentación, parte de las demandas que estaban presentándose contra Epstein, a Epstein o a sus representantes legales. Y como no hay manera de contactar con él, se entera este abogado que va a estar en un juzgado de Miami, no sé cuál sería, un juzgado de Miami, la fecha X, el día D, a la hora H. Se presenta allí y lo que descubre es que Epstein tenía que comparecer, pero no lo hace, van sus representantes en su nombre para este acuerdo, para presentar el acuerdo a la jueza. Ya estaba todo ultimado. Como se suele decir coloquialmente, estaba todo el pescado vendido. En este acuerdo, además, se insta a los abogados, a los representantes de Epstein, a negociar posibles indemnizaciones para las víctimas. Pero con truco. Con truco, efectivamente. Con truco porque a ellas directamente ya no se las trató como víctimas menores, sino como prostitutas, porque supuestamente asumían que ellas mentían en la edad. Que se las vejaba. Era una de
de las normas de Einstein cuando les decía a ellas si las paraban que tenían que decir que tenían 18 años. No solo eso, ya veremos cómo aleccionaba a sus captadoras Epstein también. Las trataban de mentirosas, de prostitutas y claro, van a estar manejando tu nombre en esos términos durante muchos meses y no te reconocen las mismas cantidades si eres una profesional del sexo a si eres una persona, pues como en este caso, abusada, ¿no? No, y aparte de la contradicción y de la barbaridad de que una menor no puede ser una prostituta. Ya, pero con lo cual, esto que parece de sentido común en un juicio a lo mejor no se puede entender, pero sucede. O sea, quiero decirte, en este caso se negociaba a la baja para que toma el dinero y corre. Lárgate y no te pondremos más verde. Y lo que es peor, si la víctima aceptaba esa indemnización a la baja, ya no renunciaba a cualquier otra acción legal contra Epstein Futura, efectivamente, contra Epstein o cualquiera de sus representantes. Pero bueno, todo esto yo creo que lo contamos también ya hemos más hecho extensamente en el capítulo anterior. En el capítulo anterior. En el primero de la segunda. Lo que vamos a contar a partir de aquí sí que es algo un poquito más nuevo. ¿Cómo se produce este acuerdo? ¿Cómo es posible que algo tan evidentemente ilegítimo, ilegal, irregular se consiga en los Estados Unidos? ¿Qué beneficiaba, qué clase de privilegios, qué clase de influencias llega a tener Jeffrey Epstein para conseguir una barbaridad como esta? Hombre, en octubre del 2007 tenemos a Alexander Acosta, que era una estrella republicana en ascenso, digamos, ¿no? Él había ocupado varios cargos ya en la Casa Blanca, era un personaje muy cercano a Donald Trump, se habían retratado en varias ocasiones en plan colegueo y tal, y había sido nombrado fiscal federal en Miami por el propio Bush, en este caso, ¿no? Este fue el que les dijo a los abogados que era un caso fácil. Sí. Que de allí... No, a los abogados no, este se lo dijo al FBI. Al FBI. Al FBI le dijo, esto está chupado, lo vamos a encerrar de por vida. Sí. Y este es el que se reúne, pero en ningún caso en la oficina, como sería protocolario en la oficina de fiscalía, sino que queda con los representantes legales de Epstein, pues a 90 millas de distancia en el Hotel Marriott, por ejemplo, a desayunar. Además, se hace ese encuentro con uno de los abogados de Epstein, que era ex colega, habían trabajado juntos en un despacho de abogados. ¿Te refieres a Jay Lefkovic? Con este es con el que se negocia ese pacto. Se acuerda además ocultar el alcance total de los crímenes de Epstein. Que eso es un poco también discutible, ¿no? Yo no sé si aquí en España tú puedes hacer una demanda y ocultar a cuántos demandados pues, estás representando o no sé. Se oculta eso, se oculta la cantidad de personas que están involucradas, tanto víctimas como posibles cómplices, todas las condiciones que hemos estado hablando, se para la investigación que está haciendo el FBI. Y se traslada a Miami para evitar la cercanía, ¿no? Digamos que el caso esté en la zona de... Claro, en Palm Beach estaban los medios ya muy pendientes y digamos que esa... Y los afectados. Todo es poner pegas, es gente con poco dinero. Los estás obligando los estás insultando, los estás maltratando, los estás ignorando y encima los obligas a desplazarse pagándose las costas, porque luego si ganas o no ganas ya... El pacto se sella hasta que sea aprobado por el juez. Se llega a un acuerdo entre los representantes de Epstein y el fiscal de no decir ni palabra, silencio absoluto, hasta que el juez lo apruebe, y una vez que está aprobado y por lo tanto sea inamovible en principio, entonces lo comunicamos. Pero esto en sí ya infringe la ley. Por supuesto. Alexander Acosta, por cierto, hemos de decir que es inevitable ver relacionados ambos hechos, ¿no? Pero fue premiado, entre comillas, con un nombramiento de secretario de Trabajo, que viene a ser un equivalente a ministro de Trabajo, para el gobierno de Donald Trump en abril de 2017. Sí, y la única explicación que él en su momento aportó es que se había sentido presionado por los abogados. Esto es muy fuerte. Vamos a ver, es que los abogados tienen como trabajo defender a su cliente. Un fiscal que se siente presionado. Lo suyo es que le presionen, a ver si te parece que vas a llegar allí a admitirlo todo, no sé. Pero a mí me parece una excusa muy pobre. Evidentemente, este tío además se prodigó muy poco en explicaciones. Él intentó tirar balones fuera en todo momento. Y hasta que llegó un momento en que Trump lo tuvo que coger de las orejas porque esto podía quemarle el culo a él. Porque Trump es que había salido ya en varias ocasiones
primero con Epstein diciendo que eran muy colegas y que le encantaba Epstein porque además le gustaban las chicas guapas, aunque un poco más jóvenes. Y luego sale con Acosta también dándose palmaditas en la espalda y luego resulta que la Acosta también... Acosta fue, como decimos, ministro de Trabajo desde el año 2017 hasta el 2019, después de la segunda detención de Epstein. Que le levantan... Que le hacen dimitir, digamos. A él le parece muy injusto, lo dice, pero que bueno, que entiende que puede estar perjudicando al gobierno y por lo tanto, ojo, que en esa dimisión, que las imágenes están ahí para quien las quiera ver, a su lado, con una manita en el hombro para darle totalmente su apoyo. El amigo Donnie. Está Donnie, efectivamente, Donald Trump, como diciendo, voy a tener que prescindir de uno de mis mejores hombres. Es casi peor la explicación que da la colega de Alexander Acosta, que también es fiscal general. Marí Villafaña, ¿no? Que ella dice que llegaron a ese acuerdo para que no se les escapara, para meterle en la cárcel. Así se aseguraban. Mínimo, sí, porque no lo pillaron en una multa de aparcar en doble fila, porque eso también a lo mejor le cayó una sanción, no sé. Esto era un poco como... A ver, vamos a ver, lo vamos a condenar ya. Date por contento que lo vamos a condenar. Eso es. Pero claro. A 18 meses, es que es impresionante. Bueno, ¿cómo se consigue esto? ¿Cuál es la razón oculta detrás de esto? Evidentemente nos movemos un poquito mínimamente, en el terreno especulativo. Y me siento en la obligación de decirlo como periodista. Pero una especulación con muchas pistas, ¿eh? A ver, este tío tenía una lista de influencias como muy extensa. Es seguramente el mayor crimen, ¿no? Que se conoce que tenga como víctimas menores, ¿no? ¿Cómo es eso de tener amigos hasta en el infierno o el que tiene padrinos se bautiza? Es algo así, ¿no? Bueno, pues en este caso son las dos. Las dos. Se bautizó en el infierno con un amigo que era demonio, ¿no? Sí. Con muchos amigos que eran demonios. Y bueno, ¿y por qué es posible que alguien le echara una mano en ese caso? No porque fueran amigos, sino por miedo. Porque, claro, este tío, si de repente, con todo lo que sabía, porque sabemos que lo grababa todo. Eso es. Sabemos que lo grababa todo y que además lo grababa con conocimiento de causa para usarlo en su contra de quien en un momento dado no quisiera ayudarle. Este tipo tenía muchos amigos, se supone que era proveedor de niñas, es que es horrible hasta contarlo, de niñas a tipos con mucho dinero y muchos de ellos también muy influyentes, pero lo mejor de todo se sabe porque algunas de esas niñas lo han contado, sí, en el caso y porque además en los registros se ha comprobado. Virginia Roberts en su momento ya dijo que le constaba, había visto cámaras, la sala de cámaras, donde tenía todas las cámaras y él estaba allí grabando a todas las habitaciones, que había cámaras hasta en el cuarto de baño, en todas las dependencias, y que cuando ella le pregunta que por qué les grababa, porque la hizo salir rápidamente de la oficina, de ese despacho, le dijo que les grababa para que le debieran algo, para tenerlos en el bolsillo y para saber algo más de sus amigos. Que es lo mismo que decir... para chantajearles. Eso es lo mismo que llega eso. El caso, ¿no? Entonces, cuando una de las razones por las que se especula que pudiera haber conseguido este acuerdo es porque igual dijo, como tire de la manta, aquí cae el más pintado. Por cierto, hay un dato de Virginia Roberts de la que hablamos bastante extensamente en el episodio anterior, que es esta chica... La de Andrés. La del príncipe Andrés, efectivamente, la de Andrés. Ya digo, de repente he pensado Andrés, que es Andrés. Es que ya no es un personaje real. Es verdad, sí. Pero bueno... que contábamos que se había ido, que le habían mandado a Tailandia cuando ella dijo, oye, me prometisteis que me iba a formar como masajista, la mandaron a Tailandia, allí conoció al que se iba a convertir en su marido y a partir de ahí... Supuestamente ella, ese trato de mandarle a Tailandia para que le dieran el diploma de masajista, tenía también una contrapartida, aparte de traerse la chica que tú dices que tenía que traerse como objeto de que vuelta. Lo iba a contar ahora, que no lo he contado todavía. Pero yo te cuento esto otro, y es que le habían dicho a ella que sí, que tenía que ser vientre de alquiler de Ghislaine y de él, y que se olvidara del niño. Eso es, sí. Pues por lo visto había también una segunda parte en ese acuerdo, y es que cuando fuera a Tailandia, a su vuelta, tenía como encargo recoger una niña en el aeropuerto para llevársela a Epstein, una niña ya pactada, o sea, no era al azar, elige tú, sino que ya había un contacto, se había comprado a una menor, que ella tenía que hacerse digamos, acompañante en el avión para llevársela a Epstein. Era un dato que no contamos en el episodio anterior y que me parecía relevante. Pero bueno, en cuanto a las cintas estas que se supone que obran en poder de alguien actualmente, es decir, ese registro donde se quedarían retratados los abusos sexuales de
gente muy importante, gente bastante reconocible por cualquiera de nosotros, pues hay otra información que la avala, porque las cintas en principio no se sabe dónde están. Esto de las cintas de vídeo... Que no lo sepas tú. Yo estoy seguro de que las autoridades ya deben de tener el control de eso. No lo sé, pero las cintas de vídeo comprometidas y que resolverían muchas cosas, no sé por qué, acaban convirtiéndose en objetos que se evaporan. Ya te digo yo que sospecho quién las puede tener. Claro, eso esperamos todos, que las tenga Ghislaine, ¿no? Te referirás a ella. Me refiero a Ghislaine. Bueno, pues el caso es que hablando de Ghislaine y hablando de estas cintas... Hay un testimonio de Ira Rosen, que es un productor de un programa que se llama 60 Minutos, que es un programa de estos de actualidad, algo así como informe semanal, ¿no? Bueno, por entendernos. Él sacó un libro donde hace una serie de revelaciones referidas a su trabajo en 60 Minutos. Y en ese libro, una de las cosas que cuenta es que se reunió con Ghislaine Maxwell en 2016, antes de las elecciones de los Estados Unidos. Resulta que Ghislaine Maxwell apoyaba... A Hillary. Es curioso esto, ¿eh? Apoyaba a Hillary Clinton. En contra de Donald Trump. A su vez le ofreció las cintas donde estaba Donald Trump y su marido. Exacto. Rosen lo que le pide a Ghislaine es que le aporte esas cintas donde se supone que se vería a Donald Trump con menores y también a Bill Clinton con menores. Y ella le dice que no sabe dónde están las cintas, pero que las va a buscar porque, esto me encanta, el destino del país está en juego. O sea, Maxwell es una patriota de rebote, porque ella es inglesa. Pero bueno, hay una anécdota también que es chocante y que también nos habla... Que me la creo. Sí. Me la creo porque esto ya lo he oído yo de Ghislaine en más de una vez, ¿no? Que los apetitos sexuales de Ghislaine eran bastante amplios y bastante insaciables, ¿no? Pues cuenta este hombre, Rosen, que se encontró 2 años antes de esto, es decir, en el 2014, se encontró con Maxwell en una presentación de libros. Maxwell, de aquellas, en el 2014, tenía una relación, de hecho, si no se había casado, ya estaba a punto de casarse con el que descubriremos luego que era su marido secreto, pero si no estaba a caballo entre 2 relaciones serias, formales ¿Eso de y oficiales. A caballo es una metáfora? Sí, casi, efectivamente, casi. Bueno, pues según parece en esa presentación de libros, le debió de pedir a Rosen que la acompañara a casa, llévame a casa. Y cuando estaban en el coche, le dijo, si vienes a casa y aquí igual me tienen que poner un pito a mí, porque leo literalmente, y me follas, te cuento los secretos de mi padre. Que también tenía alguno, ¿eh? Sí, el padre era también una pieza. El tema es que, sabiendo el personaje del que estamos hablando, ahí había mucho que si llega a ser verdad esa aseveración... Lo mejor es la respuesta de él. Sí, él respondió que tenía perro solo en casa y que se tenía que ir. No puedo, muy triste. Para mí que no le gustaba mucho la churri, ¿eh? Porque... Es muy triste. Creo que si te haces una insinuación y la respuesta es esa... No, ¿insinuación? Dices a ven y fóllame. O sea, ¿eso es una insinuación o es una orden poco menos, no? Sí, más o menos, sí, tienes razón. Hay otra razón por la que se cree que pudo llegar a este acuerdo tan beneficioso Jeffrey Epstein, pero para mí es muy floja esta razón, pero esta es segura, esta existe. Sería una derivación de la primera, sí, porque él, probablemente, de todas estas personas de poder que él conoce, él ha administrado bienes. O sería la razón que han puesto en los papeles como justificación. Bueno, pero en cualquier caso a mí me parece válida porque este conocía los secretos y los chanchullos de importantes empresas y financieras y de abogacías y de bolsa, etcétera, etcétera. Sí, y pues se asume que él, porque él de hecho esto sí se sabe, él vende a 2 altos directivos de Bear Stern. Y ese es el motivo por el cual se le despide en su momento, porque ha incumplido las normas. Lo llaman así, incumplir las normas, a delatar a 2, acusar, no delatar, directamente él acusó a 2 de esos directivos como pago a este trato también, ¿no? O sea, es una manera de decir, yo te doy a la cabeza de estos 2 tipos y a mí me miras con buenos ojos. No solo eso, sino que según el Herald de Miami, que es yo creo que el periódico que más cobertura ha dado a este caso, que además han analizado los 2.000 documentos que forman ese dossier del FBI, ahí en ese dossier encontraron que Epstein habría proporcionado información que aparece calificada como valuable consideration. Consideración valiosa. Sí, yo creo que sería información de alto nivel. De alto valor, ¿no?
Entiendo que sobre estos dos individuos que tú mencionas, pero que además es verdad que coincide la acusación y la investigación sobre pederastia de Epstein con la crisis financiera del 2008, que se debe, entre otras cosas, a la caída brutal de Bernard Stearns. Es uno de ellos. Es en ese momento es una empresa de marchantes de bolsa, y recordemos que todo esto empieza en un crack de la bolsa de Wall Street. El colapso provoca todo esto. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias del acuerdo de no enjuiciamiento en el año 2008 de Jeffrey Epstein, por el que se libra, como hemos dicho, simplemente pasa 18 meses en prisión? La primera de ellas es que tienes que estar recordando continuamente todo este desastre durante años, para que luego te insulten y te arrastren tu nombre. Hablas de las víctimas, ¿no? Sí, hablo de las víctimas, ¿no? Porque Stein... En fin, y luego encima que te den con la puerta en las narices, cuando ya prácticamente te has hecho el ánimo y estás tragando quina años, ¿no? Pues... Sí. A ver, en el documental, ya lo comentábamos también en la primera parte de este episodio, en el documental parece que son muy suaves, muy sutiles. Sí. Nos hablan de niñas de 16 años, no mencionan prácticamente en ningún momento que fueran menores de esa edad. Habla de que las engañaba para que le dieran masajes inapropiados, que les sugería o que en ocasiones les ordenaba, era más autoritario, que se quitaran la ropa o la parte de arriba, y que esos masajes... Eso huele mal. Pero es decirlo como muy suavemente lo que pasaba allí. No, es decirlo y ocultar parte de lo que pasaba ahí. Ocultar o no contar parte de lo que pasaba ahí, ¿no? Se supone que estos masajes acababan con él masturbándose, les proponía a ellas que lo hicieran, pero si se negaban, él se masturbaba, intentaba tocar a las chicas, si se negaba... Lo que cuenta el documental, si lo ponían difícil, no lo hacía. Y les ponía deberes. Y les ponía deberes, que era tráeme una amiga, que sí. Pero la realidad, lo que de verdad ocurría, aparte de esto, que esto ocurría, es que estas niñas no eran todas de 16 años, sino que las víctimas de Jeffrey Epstein abarcan edades de entre los 12 y los 16 años. Sí, a él le gustaba un perfil muy concreto de chicas con poco pecho, aniñadas, infantiles de aspecto, ¿no? De hecho, rechazaba a cualquier niña, incluso de esta edad, que tuviera un aspecto más maduro, más de mujer adulta. Las obligaba a participar en orgías con otras víctimas y con sus cómplices, con sus asistentes. De las que hablaremos más adelante. Coreografiaba actos sexuales. Sí, él era el maestro de orquesta, o sea, él sacaba la batuta, nunca mejor dicho, y empezaba a decir lo que tenían que hacer todos, y con gente a sus órdenes allí, o no, aquella tenía que ser. De hecho, Ghislaine también participó en alguna ocasión, sí. Porque era la manera de tenerlo a tino a él, o sea, porque esta estaba locamente enamorada de este tipo, ¿no? A muchas de estas niñas las prostituyó a otros amigos suyos. Y a otras las violó violentamente porque el tío perdía también. Es que aquí da la sensación, estamos hablando, cuando digo yo un maestro de orquesta, da la sensación de que es alguien que está controlando en todo momento la situación. Efectivamente, él controlaba en todo momento la situación, la actuación. La situación, pero luego hacía lo que quería. Pero luego se le iba la pinza también, porque se ve que se ponía como una moto y alguna de ellas la violó a lo bestia, ¿no? Además, como tú decías, les ponía deberes, ¿no? Que era esta orden de tráeme otras niñas y te pagaré más. Y a esas captadoras, las llamaremos, les daba unas instrucciones que eran muy claras. De qué tipo de perfil buscaba, qué niñas quería que le trajeran. Sí, lo que he dicho yo hace un momento, aniñadas. Tenían que tener ese aspecto de niñas, pero luego tenían que ser, a ser posible, pobres o que tuvieran necesidades económicas severas. Porque él ya había tanteado a algunas de familias más normales, a gente que, digamos, ya tenía un poco más de estructura familiar o trabajos, etcétera, etcétera, y esas... Al no tener esa necesidad imperiosa y verle una situación un poco rara, se le quitaban de en medio. Claro. Y esas le dieron problemas. Entonces se pasó directamente a las necesitadas. Y no solo eso, sino porque cuando la niña aceptaba el dinero, la estaba criminalizando. Automáticamente después podía defenderse ante los tribunales acusando a esa niña. Que es lo que hizo. De prostituta, efectivamente. Porque además la orden era que ellas tenían que decir en cualquier momento y cada vez que las pararan que tenían 18 años. Incluso a él. Si le tenían que decir su edad, tú búscamela de 12, pero cuando esté ante mí que me diga que tiene 18. Es que esto también me parece muy fuerte. Sí, y además tenemos casos concretos de lo que supuso este trauma para algunas de las chicas, ¿no? El ejemplo de Courtney Wild, que por ejemplo que aparece en el documental, efectivamente. Esta era capitana de equipo de animadoras, primera trompeta de la banda.
estudiante sobresaliente de la escuela secundaria de Lake Worth. Esto es una historia prometedora, a lo mejor. Tú estás oyendo esto y aunque la chica no tuviera unos posibles importantes económicos, sí da la sensación de que es una persona que tiene un poco enfilada su vida hacia... Una chica responsable, claro, que apuesta por sus estudios, por tener una formación, efectivamente. Pues el tipo la captó en el 2002 cuando tenía 14 años y tenía hasta brackets, ¿no? Esto era lo que a él le iba, ¿no? Después de pasar por la vida de Epstein, cayó en las drogas, se tuvo que ganar la vida como stripper y acabó en la cárcel por tráfico de drogas. Uno de tantos casos, ¿no? Hay otras que son incluso historias más dramáticas, ¿no? Tú también lo mencionabas en el capítulo anterior, que había habido víctimas mortales. ¿No? Porque también se sabe que hay alguna de estas chicas que cayó, como hemos dicho, en la droga, y de una forma tan... Sobredosis, sí. Exactamente, tan insuperable que acabó muerta por sobredosis, dejando un bebé, además. Sí. Todo esto, como los abogados te pueden decir que es circunstancial, nada puede hacerte saber si realmente esa chica hubiera hecho lo mismo, aunque no hubiera conocido a Epstein, pero... Eso es una defensa un poco barata, digamos, ¿no? El caso es que tú la indujiste... Igual en los tribunales vale, pero... Moralmente no creo que valga, ¿no? Y en el corazón de las personas... Moralmente tú ligas las dos cosas. A ti te dicen que una niña violada, abusada sexualmente acaba torciéndose y no te parece raro. Sin embargo, el abogado dirá, no, es que como era una prostituta, pues era su vida habitual y estas cosas pasan. Luego, la principal consecuencia de este acuerdo de no enjuiciamiento de Epstein para las víctimas fue pues que las dejaron en desamparo total, ¿no? Le quedaron muy poquitas alternativas. Sí. Algunas sí aceptaron esa negociación de recibir una cierta contraprestación económica propuesta por los abogados, pero otras, sin embargo, pues decidieron seguir peleando. Estamos hablando de entre miles, pues sí. No faltarían heroínas, ¿no? La criba seguía siendo importante. Quiero decirte, el tema de que este tío hiciera tanto el indio implicaba que aunque quitaras la mitad de las digamos, afectadas, aún seguían habiendo cientos. Claro. Entonces, y entre esas cientos, pues algunas igual no tenían tolerancia ninguna ya para esto. No, porque efectivamente, es que hubo algunas que en ningún momento quisieron acusar a Epstein tampoco. O sea, claro. Se quitaban de en medio y decían que estaban enamoradas, recordemos que se mencionaba. Lo que pasa es que todas las que sí decidieron seguir cayeron bajo la tutela de, en este caso, un abogado honesto, que no sé, como ese chiste que dicen... Bueno, que no digas eso porque que los hay, ¿no? Y nosotros además tenemos algunos amigos que lo son, pero es verdad que... Los chistes me los cuenta a mí Carlos Canales, que es abogado precisamente. Es un colectivo que se presta. También el de periodistas, ¿eh? También el de periodistas tiene muchos chistes. Te cuento uno, dice, ¿tú sabes lo que son 50 abogados bajo el mar? Yo me lo sé. Sí, un buen principio. Un buen principio, efectivamente, un buen comienzo. Pues efectivamente, tú estás hablando de Brady Edwards, que además emprendió una batalla personal. Sí, pero se lo tomó como algo personal, claro, porque es que recordemos que es que además había un pressing catch sobre las víctimas de acoso, de persecuciones, de víctimas sobre los investigadores, sobre la propia policía. Sí, o sea, toda la noche llegaba un tío, te perseguía con el coche, te hacía fotos, te daba a entender de que sabían que... Vamos. Brady Edwards, de hecho, tuvo un intercambio de demandas importante. Sí, bueno, aquí hay. Porque Epstein intentó implicarle en un caso también de fraude piramidal, porque había un socio con el que había trabajado en algún momento, Edwards, que había caído efectivamente por ser un timador. De este caso habrá abogados que vivan toda la vida. Sí. Porque hay cientos de demandas entre unos y otros, que si Virginia, por ejemplo, acusaba al abogado de Epstein de haber estado con él 6 veces. Él lo negaba. La demandó. Ella le demandó a él, luego a Edwards, y luego los abogados. Un pitote de cientos de demandas. Es una guerra con tropecientas mil batallas, sí. Que es otra estrategia. Liar tanto la madeja que se vuelva indesliable o lleve cientos de años, ¿no? El caso es que después de esto, todo ese equipo de, llamémoslas, y que se entienda, supervivientes dispuestas a seguir la batalla por delante, tuvieron durante un tiempo que cambiar de enemigo. Ya no tenían que atacar directamente a Epstein, sino al sistema. Tenían que cargarse ese acuerdo de no enjuiciamiento. Es que, vamos a ver, es que estaban luchando, efectivamente, como dices tú, en varios frentes abiertos. El principal era que se declarara nulo ese acuerdo. Porque ya de por sí si no estaba... sería intocable. Claro, porque ya el sistema protegía a Epstein a partir de ese momento. Es que aquí siempre personalizamos en Epstein,
pero hay muchas más personas metidas en este ajo. Esto Claro, no lo haces tú Es solo. una red, Esto es efectivamente. una red piramidal, o sea, es lo que hay. Entonces, como consiguió un acuerdo de no poder tocar a ninguno de sus afectados, o sea, de sus ayudantes o clientes, lo personaliza todo en él y el tío saca un trato de favor, pues hasta aquí hemos llegado y ahí te pudras. Hablando de las consecuencias, vamos a ver qué consecuencias tiene para esos que tú dices, ¿no? Para esos otros miembros de la trama, que por lo menos los miembros que aparecen en los papeles, los que sabemos sin especulación. Todas ellas, son 4 nombres los que aparecen en esa documentación de la investigación del dossier del FBI a partir de 2005 hasta el 2008. Que ya se conoce a sus ayudantes, ¿no? Sí, son 4 mujeres que son las ayudantes, que además hay una declaración hecha en una entrevista al New York Times 15 años antes, efectivamente, porque ya tenía a sus ayudantes, del propio Epstein hablando de ellas. Él dice que estas mujeres son una extensión de su cerebro, porque él no tiene su intuición. Entonces se apoya en sus 4 ayudantes. A ver, yo creo que es una extensión de alguna cosa que está más abajo de su cerebro, sospecho. Bueno, no sabemos con qué pensaba este. Porque, bueno, tenemos a sus 4 lugartenientes que están en la escala debajo de Ghislaine, recordemos. Sí. Algunas de ellas son varias manos derechas de Ghislaine y alguna otra es la secretaria directa de él. Pero si quieres recordamos un poco, porque en el documental, claro, ¿qué pasa con esto? Pasa por encima de ellas, sí. Pasa por encima de ellas porque están en el proceso de enjuiciarlas. Claro, entonces, claro. Todavía no son declaradas culpables porque en el primer juicio... todavía no lo son, ¿eh? Todavía en no el primer juicio son exculpadas. Claro, en el primero son protegidas por ese acuerdo de no enjuiciamiento. Y una vez que se ha vuelto a remover todo, tengamos en cuenta que es que ha pasado muy poco tiempo, ya lo decíamos la vez anterior, que parece que esto sea un caso antiguo porque toda la investigación es del año 2005 y estaba muy cerrada, pero se echó tierra sobre el asunto. Y cuando se ha vuelto a reabrir es hace un par de años y encima el principal encausado muere al mes de ser detenido. Y de nuevo casi vuelve a ponerse en marcha la maquinaria para ir buscando los demás, los demás culpables. Entonces, estas 4 mujeres que vamos a mencionar ahora estaban protegidas por ese acuerdo de no enjuiciamiento. Lo cual ya de por sí es bastante incriminador. Claro. Y a partir de las demandas de las víctimas, de las declaraciones de las víctimas, de las declaraciones de Ghislaine Maxwell en la instrucción de la causa contra ella, que no se ha callado ni una palabra, está cantando como un jilguero, es cuando han vuelto a salir a colación. Ahora ellas están siendo también investigadas y acusadas en algunos casos, ¿no? Y estas sí que no son... Algunas de ellas se presentan como pobres víctimas de Epstein porque las captó siendo menores. Algunas de ellas, a otras no. Pero a estas les ha ido bien a todas, ¿eh? No les ha ido mal. Alguna un poquito mejor que a otras, Mira, ¿no? tenemos a Sarah Kellen Vickers, que es su nombre de segundo matrimonio. Usaba ella el nombre de Sarah Kensington y esta se ha desvinculado de toda la movida. Ella en cuanto se ha quitado del medio. A Epstein, ella hizo se casó con un piloto de NASCAR, Brian Vickers, y hasta le ha ido bien el tema económico. Esta vive en Carolina del Norte, Nueva York y Miami Beach, o sea que desnudita no está la pobre. Sí, tiene tres residencias. Además. Esta era una de las segundas manos de Ghislaine. Y era la que llevaba la agenda y organizaba las citas con las chicas en Palm Beach. Las subía al piso, les explicaba el procedimiento base, todo lo que iba a pasar y todo lo que le tenían que hacer, cómo hacérselo y cómo satisfacerle sexualmente. Ella, como decimos, se considera públicamente a sí misma una víctima de Epstein porque la captó siendo una menor, ¿no? Pero lo cierto es que vamos a ver, que es una manera de buscar un atenuante, ¿no? Que empezó siendo una víctima probablemente, pero quizá después no pueda excusarse tanto, ¿no? Algunas de ellas estuvieron 20 años, ¿eh? Sí. Bueno, Leslie Groff, no sabemos tampoco si ella fue abusada, porque efectivamente es una persona de cierta edad, no es ninguna niña. A ver, esto, perdona que te haga un inciso. A mí esto me recuerda un poco al caso de Daisy's Destruction. Sí. Las que salían en el vídeo violando niñas eran también mujeres que en este caso habían sido violadas por el propio tipo, que ahora no me acuerdo el nombre, que está ahí. Pues yo también me quiero acordar, pero me pillas en un blanco. Me voy a acordar en breve. Pero bueno, el caso es que eran chicas que él había captado, porque a este también le gustaban las menores, las había violado, luego eran absolutamente
fieras sexuales, ¿no? Quiero decir que abusaba de las otras con fiereza, ¿no? No eran... Eran criminales, sí. Criminales totales. Las convirtió en criminales. Pero también es verdad que en ese caso captó a 2 niñas que tenían 5 y 6 años y las crió convirtiéndolas en criminales sexuales a partir de esa edad. Aquí estamos hablando de Sarah Kellen. Yo entiendo que también tiene una parte de víctima si fue captada con 16 años, pero con 16 años ya tienes otra voluntad, ¿no? Es verdad que si fue así, si esto se puede comprobar y ella fue como las demás, una niña de 16 años que cae bajo las garras de este individuo, no es muy diferente su historia a la historia de Virginia Roberts. Lo que pasa es que Virginia Roberts se ha convertido en una baza imprescindible para la acusación y para reconstruir todo esto, y en el caso de Sarah Kellen se quitó de en medio y no quiso actuar como acusadora, sino que bueno, pues aparece en esa hojita, ¿no? En esa investigación. Tenía mucho que callar, probablemente, ¿eh? Bueno, sí, no estoy disculpando, pero entiéndase lo que quiero decir. La segunda, como decíamos, es Leslie Groff, que esta era la secretaria de verdad de Jeffrey Epstein en sus negocios legales, entre comillas, no de legales, ¿no? En sus negocios, ¿no? Uh-huh. Ella llevaba 20 años trabajando para Jeffrey Epstein, era una exmodelo que se convirtió en asistente ejecutiva para las empresas y para él, era su secretaria, digamos, personal, se encargaba del teléfono, se encargaba de organizar las reuniones, en este caso las reuniones sociales, con ejecutivos de Wall Street, con los dignatarios extranjeros con los que se reunía, con políticos, con científicos, en fin, toda esa otra parte de la vida social de Jeffrey Epstein. Pero también, al parecer, según las víctimas, según algunos testimonios, también se encargaba de organizar los viajes y el alojamiento de algunas de esas chicas. Recordemos que el caso de Jeffrey Epstein, como buena pirámide, se fue descubriendo que no solo era un crimen local, no solo era un crimen federal, sino que era un crimen internacional, porque este individuo... Sí, este ya se movía por todo el mundo. Importaba menores de otros países y contrataba menores a través de agencias de modelos, etcétera. Pues al parecer esta Leslie Groff se encargaba de esa parte, ¿no? Y además mantenía las mentiras a las chicas. Cuando veía a las chicas... Reafirmaba. Claro, cuando las veía un poco decaer, perder un poco la fe, empezar a darse cuenta de cuál era la realidad de su situación. Que otra mujer reafirme lo que ya te han dicho, a lo mejor te hace pensar que a lo mejor es verdad, ¿no? No seas tonta, que es una oportunidad para ti, que verás que bien porque te va a pagar unos estudios, te va a dar un futuro, en fin. Este era el papel que tenía Leslie Groff, que ahora vive en Connecticut, una vida más o menos tranquila, familiar, y que está muy preocupada porque su nombre aparece de vez en cuando en los papeles. Sí, también tenemos a Adriana Ross. Uh-huh. Esta es polaca y se mudó a los Estados Unidos en el 2002. Se metió en una agencia de modelos y formó, Élite, además, que es una buena parte de la agencia de modelos Élite. Se casó con su primer marido en Miami y trabajó para Epstein durante varios años hasta que sucede la detención, ¿no? Uh-huh. Ella fue, ¿recuerdas que comentamos que cuando se hace el registro en su casa se encuentran cables, tomas de corriente, etcétera, etcétera, pero han volado los ordenadores? Esta fue la que se los llevó, uh-huh, justo antes, porque a él le dieron un chivatazo, ¿no? Sí. Él estaba bien informado, tenía sus topos de turno y bueno, fue la que se llevó los ordenadores. El papel de ella en esta pirámide era similar al de las otras dos, simplemente asistente de asistente. Uh-huh. Otras dos manos derechas de Ghislaine o de él, lo que hiciera falta. Todas estas jugaban un poco los papeles de poli bueno, ¿no? En este caso. Uh-huh. Después de la primera causa contra Epstein, se quitó de en medio. Dejó el empleo, se divorció, se volvió a casar con Ariel Salazar, se moteó a contable. Uh-huh. Y después del arresto de Ghislaine se piró de Estados Unidos. Se ha quitado de en medio, sí, porque su nombre ha vuelto a aparecer y parece que forma parte de las declaraciones de Ghislaine. Es que da igual, ¿sabes? O sea, tú te podrás quitar de en medio, pero a estas las van a coger de una oreja, uh-huh, las extraditarán. Bueno, algunas están muy bien situadas, no se esconden, Pero no son Epstein. Ya. De hecho, el siguiente caso, que es curioso porque se publicó, también es que la prensa de vez en cuando, en fin, le gusta hacer ciertas prácticas que no me encantan a mí, ¿no? Se publicaron, además como con mala idea, el nick, ¿no? El alias de las redes sociales de la siguiente compinche de Jeffrey Epstein. Yo he comprobado esas redes sociales, las ha borrado prácticamente todas, aunque todavía tiene un canal de YouTube
yo me imagino que no actualiza, pero es Nadia Marcinkova. Esta, en fin, esta tiene un papel particular en la trama, porque esta es la esclava sexual de Ghislaine y de Jeffrey Epstein. Esclava sexual porque esta era la que formaba parte de esas coreografías, la que tenía que encargarse a veces de violar a las menores. Uh-huh. Se ponía un pene postizo y hacía lo que el otro le decía. Y el aspecto, esta mujer es una mujer preciosa. Es una muy guapa. Bueno, casi todas. Estamos hablando de que todas son muy guapas. Si alguien ha visto la película Especies, sí, es una chica del estilo de recuerda la protagonista. Mucho, sí. Recuerda mucho. Lo que pasa es que aquella es más voluptuosa de formas. Esta es más planita, más nena, menos curvas, ¿no? Pero es una mujer preciosa. Preciosa y con una cabeza muy bien amueblada, porque una vez que se apartó de la trama de Epstein, una vez que consiguió librarse gracias al acuerdo de Epstein con Fiscalía, ella, es verdad que no deja a Epstein del todo. No, igual tenía le visita más de 70 veces cuando está en la cárcel. Sí, supongo que para recibir instrucciones. O igual tenía un cierto síndrome de Estocolmo. Recordemos que era esclava sexual, esclava sexual, con lo cual igual tenía ahí una cierta dependencia. Pero el caso es que esta mujer, cuando se alejó por fin de Epstein, se cambió durante un tiempo el apellido, tampoco se lo cambió mucho. Sí, se quitó el va. Exacto, ella se llama Marcinkova y se hizo llamar Marcinko, pero bueno, se dedicó a la inmobiliaria. Parece una armadura de Iron Man, sí, el Mark V. Sí. Y después se convirtió, o sea, por eso te digo que tiene un buen cerebro, se convirtió en piloto comercial y es instructora de vuelo. Sí. Bueno, pues de momento no hay noticias de que se haya ido a por ella, Bueno, está señalada por muchas de las chicas como la feminazi esta de como, no sé cómo... Bueno, feminazi no tiene nada que ver con el concepto, es otro. Es que quería hablar de que me ha salido eso, pero quería decir la dominación sexual. Las Dominatrix. Dominatrix, eso, efectivamente. Se te han ido los por términos favor, un poco. Que me disculpen la metida de pata. Bueno, ojo, que Marcinkova también se considera a sí misma una víctima, Claro, pero eso son la disculpa que ellas ponen también, ¿no? De alguna manera tienen que disculparse en esta historia, ¿no? Sí, y por fin llegamos a Ghislaine. A la coprotagonista de la historia más absoluta, que es Ghislaine Maxwell. Ya hemos dicho varias veces que ella será seguramente el último capítulo de... será la tercera parte de... Sí, seguramente será el tercer episodio de esta... Si nada lo impide y es posible que el COVID lo impida, el juicio está previsto para junio. Para junio y julio, sí. Sí, entonces es posible que todo esto haya pues alterado otra cosa más en la vida, ¿no? De todos nosotros, que será el COVID. En este caso, en principio, se espera que sí, pero igual podría haber un retraso en que se celebrase ese juicio implicando a Ghislaine, que tú comentas que hay por ahí noticias de que ella está cantando La Traviata. Sí, eso parece, ¿no? De todas maneras, vamos a hablar de quién era Ghislaine de verdad para terminar esta segunda parte. Ahora, en este momento, cuando estamos hablando de las consecuencias, quizá lo único que debemos adelantar es que también parece que la relación que después de la detención, después de que Epstein acabe en la cárcel, aunque sea un ratito, ella enfría la relación, por lo menos en apariencia, pero es verdad que sigue ocupándose de los negocios de su amigo. Sí, pero de una manera muy activa porque se encarga de las amenazas y las coacciones. Eso es. Ella es un perro de presa absoluto. Esta persigue incluso por varios estados y varios países a algunas de las chicas para amenazarlas, que sepas que estamos aquí, y aparecen cabezas de gato muertos y cosas de estas en casas de alguna de ellas. Recordemos que ya lo dijimos esto en la primera parte, ¿no? También decimos que cuidaba de los intereses de Jeffrey Epstein, pero es indudable que también son los propios, porque ella está implicada en todo. A ver, ella tiene la información de todo. Información y es parte activa. Sí, ella lo niega todo, En un principio lo niega todo, pero los cargos que han caído sobre ella son bastante fuertes, son prácticamente los mismos que le cayeron a Epstein, ¿no? Pues bueno, como decimos, parece que intenta ser más discreta en sus relaciones con Epstein.
sigue teniendo más o menos las mismas apariciones públicas, su vida social que es muy activa. Recordemos que ella es una socialité y por lo tanto pues se dedica a ir a fiestas. Sí, pero para despistar un poco, de alguna manera... despistar igual no. No, pero no, me refiero que ella sigue apareciendo en esas fiestas, empieza a vérsele con otra persona, ¿no? Sí, en se este echa caso, un novio formal. Ted Wyatt es el fundador de Gateway Computers, con quien estuvo hasta al menos el 2010. Sí. Luego también se vuelve una activista medioambiental, sobre todo preocupada por la conservación de los océanos. Salvemos a las ballenas y nos llevemos por delante a las niñas. Salvemos a las ballenas y a Jeffrey Epstein, ¿no? Funda una ONG que se llama The Terra Mar Project. Tiene una fundación cuyos fines fundamentalmente son de esta índole también. En fin, filantropía y fiestas. Esa es la vida, también en la vida anterior que tiene Ghislaine antes de la detención de Epstein, sí, y continúa en ese siendo sentido igual. Ella varió poco. Me da que es que sabía hacer poco más. Y luego otra de las consecuencias que tiene para el propio Epstein es que, recordemos que estamos hablando de un tipo que tenía muchos amigos y muy buenos y muy presumibles, ¿no? Bueno, pues le dan la espalda, como San Pedro a Cristo, ¿no? Bill Clinton dice que alguna vez ha oído hablar de él. Sí, sobre todo en el aeropuerto, porque él visitó 26 veces la isla, porque aunque él lo niega, está en los planes de vuelo del aeropuerto las veces que él visita, porque te toman el carnet de identidad. Lo máximo que reconoce Bill Clinton es que utilizó los aviones de Jeffrey Epstein para sus viajes benéficos sociales. Sí, porque hicieron sociales. De esos hicieron uno a África, pero ya, los otros 25... No. Y quiero aclarar una cosa, porque seguramente ahora todos los que nos están escuchando habrán dicho, pues yo he visto una foto de Bill Clinton desnudo en una cama con una rubia... Que se parece un poquito a la Marcinkova. Sí. Yo he investigado un poco en esa foto, tampoco es que sea un gran secreto, es un fake. Esa foto es un fake, está hecha por una artista que lo que busca es, como siempre en estos casos, la provocación. Me vais a perdonar, pero se le llama arte a casi cualquier cosa. Sí, no, ella dice que cuanto más escándalo cause, mejor. Lo que no sé es cómo no la matan a demandas, o sea, no la hunden, porque eso es difamación pura y dura... Falsa, ¿no? También hace poquito ha habido también una de Trump que salió desnudo por ahí también y era una que había hecho un muñeco. Yo prefiero no ver esas cosas, la verdad. Daba un poco de grima, sí. Yo reconozco que echéle ojo a ver si esa actitud chuleta de él se apoyaba en alguna cosa y no, en el caso no era el... Bueno... Pues precisamente Donald Trump, que recordemos que había hecho esas manifestaciones de me cae fenomenal, es un tipo genial, le gustan las mujeres bonitas como a mí, aunque algo más jóvenes, de repente empezó a decir, lo he visto alguna vez porque me lo he cruzado. Lo que pasa es que Internet es atemporal. Exacto. Me lo he cruzado de vez en cuando. Ya nos peleamos, ya no somos amigos. Ya no somos amigos, me cae gordo. El príncipe Andrés igual. Me quiere sonar el nombre de este. Yo me vi la entrevista que hizo el expríncipe Andrés en la televisión londinense y era vergonzosa. Vergonzosa, ¿no? Vergonzosa. Él le decían, bueno, pero la foto en la que sale usted con Virginia Roberts... Su mano no es la que está en la cadera y él decía, yo no recuerdo haber estado en la habitación de arriba jamás. Dice, es que nunca le hemos dicho que era la habitación de arriba. Bueno, no, mi mano no estaba ahí. Alguien la habrá puesto porque no sé cómo se pudo sacar esa foto porque yo estaba en una especie de en una hamburguesería, en un Pizza Express o una hamburguesa express o una cadena de hamburguesas londinense, y dice, con su hijo, y dice, ¿y cómo sabe usted que estaba precisamente ese día y a esa hora? Dice, porque nunca voy y ese día fui. Qué casualidad, ¿no? Sí. Y luego le dicen, pero usted no le llamaba la atención que ver a Jeffrey Epstein siempre rodeado de chicas muy jóvenes. Y decían, ahí se lució también, dice, no, porque yo nunca me fijo en los empleados. ¿Sabes? O sea... Se cubrió de gloria. Lo siguiente fue una carta de su propia madre diciendo... Lo siguiente fue que la reina lo estaba viendo en la tele en ese momento y fue primera noticia para ella. A la mañana siguiente estaba dimitiendo. Estaban echándole de la familia real. Le estaban cortando las orejas. Y yo me estaba viendo hace poco la serie de Crown... Un capítulo en donde la reina elige favorito, ¿no? La acusan un poco de no conocer a sus hijos y ella organiza varias comidas con sus hijos para saber un poco qué cosas les preocupan a los hijos. Y el príncipe Andrés, estamos hablando de cuando empieza la guerra de las Malvinas, que él fue a la guerra de las Malvinas como piloto y tal, ¿no? Entonces, cuando está hablando con el hijo, sale el tema de las chicas jovencitas.
sea, ya él dice que sí, que bueno, que a él le alegran la vista. Y yo no sé si eso se dice. Es un guiño, ¿no? Porque cuando la serie se filma, esto ya está claro. Entonces es probable que sea una de ahí dejo esto, ¿sabes? Sí, puede ser. Lo que está claro es que la reina se cogió un cabreo de 7 pares porque era su hijo favorito. Sí. Bueno, aunque hubiera sido su hijo más detestado, es que, vamos, es como para indignarse, ¿no? Es un... Hombre, y enterarte por la tele, jolín. Bueno, lo cierto es que, pese a todas estas negativas... Ah, mira, también hay un dato también. Leslie Wexner. Leslie Wexner, recordemos que es el magnate, dueño, entre otras cosas, de Victoria's Secret, con el que él hizo su primera gran fortuna, trabajando, encargándose de las finanzas de Wexner. Dice que reniega de Jeffrey Epstein. Pero él hizo un comunicado interno prácticamente, no se ha comunicado mucho con la prensa. Para mí que no ha querido hablar mucho del tema. El caso es que dice, Epstein a mí me engañó, no quiero saber nada de él, pero hay un dato. ¿Te acuerdas de María Farner? La primera víctima del año 96, la pintora y su hermana. La hermana, según su testimonio, fue violada en casa de Wexner. Violada por Ghislaine y por Epstein juntos. Y estaban en casa de este multimillonario. A ver, el tema de que con algo tan gordo tú no te pronuncies oficialmente de una manera contundente, como han hecho todos, porque es lo que todos se lo han quitado de encima como si fuera basura. Sí, pero bueno, este por lo menos ha tenido... Yo creo que ha tenido más coherencia que los demás. Le dio acceso a todos sus bienes. ¿Quién narices le da acceso a todos sus bienes a un tío que no es de tu sangre? Se le llamaba el novio. Sí. Yo entiendo que nunca en ningún momento se ha insinuado que él tuviera tendencias homosexuales. Pero lo que sí que me da la sensación, yo quiero, y en esto a lo mejor soy malo pensando, de que a lo mejor le proveía de algo al otro, al Wexner. El caso es que el otro nunca quiso hablar del tema. Exacto. Y no es sospechoso, tengo entendido. No es sospechoso, pero a esta chica la violaron en su casa. Sí. Pero bueno, y vamos a ver, no tiene por qué saberlo. Tampoco podemos levantar, es que me parece un tanto irresponsable levantar sospechas sobre alguien que no está siendo sospechoso ni para los investigadores. Sí, pero pasa en tu casa. Ya, pero bueno, tampoco este hombre sí que no tenía toda su casa monitorizada como Jeffrey Epstein. Entonces, si tú tienes unos invitados y además no estamos hablando de una casa como la mía, que si tú haces ruido arriba yo te voy a oír. Estamos hablando de mansiones que no tenía ni siquiera por qué estar él en ese momento. Pero es que no sabemos de quién tiene cintas este tío. Ya, pero insisto que Leslie Wexner no aparece, esto es importante que quede claro, no aparece como sospechoso en las investigaciones, por lo menos que haya trascendido. No digo yo que en un futuro no se sepa más. Nadie de la lista. Sí se habla de que puede haber cintas donde aparezca Donald Trump, sí se habla de que puede haber cintas donde aparezca Bill Clinton, sí se habla de que el príncipe Andrés lo han pillado con el carrito del helado, pero en ninguno de estos supuestos se encuentra Leslie Wexner. Solamente es cierto que estas dos primeras víctimas conocidas de Jeffrey Epstein del año 96 dice que una de ellas, que la menor, estaba junto con la pareja, el magnate, o sea, el pederasta y Ghislaine Maxwell. Y la pederasta. Y la pederasta supuesta, de momento, estaban en la casa de Wexner. Pero ni siquiera dicen si Wexner estaba, si no estaba, ni nada de eso. Entonces, bueno. Bueno, pero a todo esto, ¿qué estaba haciendo Epstein? Pues él siguió a su rutina. Claro, es que el hecho de que todos estos tipos dijeran de repente, no, ya no lo conocemos de nada, tampoco le afectó demasiado. Él siguió viajando por el mundo, fijó su residencia en Little St. James. En una de las islas, de estas dos islas que tienen las Islas Vírgenes, pues la pequeñita, donde él tenía la casa. Sí, siguieron las demandas, siguieron las batallas legales, pero bueno, él un poco iba a la silla, ¿no? Con tan cantidad de pasta que tenía, esos problemas legales a él realmente no le importunaron demasiado, ¿no? Esto era una cuestión de abogados y... De todas formas, también es cierto que, como hemos dicho hace un ratito, la batalla se trasladó a otro frente. Ya no era el enemigo a batir Jeffrey Epstein, sino la legislación. sino el acuerdo de no enjuiciamiento, ¿no? Por lo tanto, no se investigó, no sé si se estará haciendo ahora mismo, qué actividades legales o ilegales desarrolló Epstein entre los años 2009, que es cuando él sale de prisión, y 2019, que es cuando vuelve a ser detenido. Todo lo que ha... Sí, porque su segundo arresto tiene que ver con las pruebas del primero. Eso es, tiene que ver con ese dossier del FBI. Lo que hace en esos 10 años
No lo sabemos porque no hay un registro, como tú bien decías. No parece ser que hubiera más denuncias a partir de ese momento. Con lo y cual, si las hay, forman parte de la misma demanda claro, después del año pero 2019. no hay constancia de que yo sepa, por lo que yo he podido leer, de que haya habido nuevas adiciones. Exacto. Hay una curiosidad para que nos puede servir como ejemplo de darnos cuenta de cuán largos eran los brazos de Jeffrey Epstein, una cosa que es bastante chocante en mi opinión. En el año 2011, recordaremos que él, después de en ese acuerdo, se tenía que inscribir como delincuente sexual de alto grado. De alto grado, de nivel 3, tanto en Nueva York como en Florida, como en las Islas Vírgenes, no así en Nuevo México, donde él tiene el rancho El Zorro. Encima es que tiene un nombre también en el rancho. Bueno, pues hay un momento en el... Oye, que el zorro molaba mucho. Ya, pero le pega a un tipo como Jeffrey Epstein. Yo estoy pensando en el zorro de Antonio Banderas. No como personaje, sino como cuando hablas de un zorro es un tipo pillo, no es un tipo que sabe de todas, ¿no? Bueno, pues como digo, en el año 2011 él intenta, en la ciudad de Nueva York, con el estado de Nueva York, intenta reducir el nivel de ese registro para poderse... Porque una de las cosas que implica ese registro es que cada 90 días tú tienes que fichar. Que es, pese a que estés donde estés, tú tienes que estar allí, entonces, y eso es un inconveniente puñetero. Él había fijado su residencia en las Islas Vírgenes, tenía casa en París, pues igual no le venía muy bien cada 90 días volver a Nueva York, y además entiendo que tenía que hacer un poco parchís, ¿no? Ir a Nueva York, registrar, ir a Miami, registrar, ir a... Bueno, en fin. El caso es que él intenta rebajar esto, y lo curioso, lo chocante es que ¿quién presenta esta solicitud? Pues la presenta la jueza Ruth... ante la jueza la presenta Ruth Pickholz. No, lo presenta un fiscal, el fiscal Cyrus Baines. Verdad, sí, la jueza es ella, es Ruth Pickholz. Es que tiene un nombre, jolín. Tiene un nombre curioso, sí. Ruth Pickholz es la jueza ante quien presentan esta solicitud de rebajar el registro, y esta jueza alucina. Se escandaliza de que sea el Ministerio Fiscal el que precisamente pida la rebaja. La rebaja para un delincuente sexual que encima violaba niñas y que encima tiene víctimas que se cuentan por cientos. Y se hace cruces. Por supuesto lo deniega, menos mal. Que alguien tiene principios en todo esto, ¿no? Pero hay una cosa que no hemos contado de Epstein, y es las cosas que le gustaban o que perseguía Epstein en esta vida. El narcisismo, ¿no? Los otros objetivos de Epstein. Es que estamos hablando de un personaje. En algún momento hemos dicho que él tenía de su parte a mucha gente, porque él patrocinaba muchas instituciones. Y de hecho él presume, hay un momento en el documental donde hay una entrevista por teléfono. Una entrevista por teléfono y él se defiende diciendo, me están acusando a mí de todas estas barbaridades cuando yo soy un filántropo. Sí, ¿no? Que apoyó las investigaciones, etcétera. Daba charlas, él hacía muchas cosas de este estilo, pero porque él tenía una meta muy clara, y era, es que esto suena a malo de James Bond, pero él pretendía que se usaran sus genes para perpetuar la raza humana de alguna manera. Él quería que se investigara el transhumanismo. Sí, él quería repoblar la tierra con pequeños Epstein, y quería que en el Zorro, en ese rancho que tenía en Nuevo México, se creara una especie de invernadero de pequeños Epstein. Quería llevar para allá un montón de mujeres jóvenes, inseminarlas. Mejorar la población con lo que él podía aportar. Eso es. Inseminarlas y que se convirtieran en una granja donde se criaran sus hijos de cientos de madres distintas. Sí, pero es que este tío apadrinó a tíos de la talla de un montón de premios Stephen Nobel. Hawking, incluso, o sea... Un montón de premios Nobel de tipos que habían investigado la manipulación genética, el ADN, todo esto. Pero es que lo increíble es que él contaba este sueño a todos ellos. Él hacía reuniones, les invitaba... Muchos cuentan que lo tenían por genio, porque sus intervenciones eran interesantes. Él no solo ponía la pasta, sino que le intervenía. Le gustaba mucho ver a premios Nobel calladitos escuchándole. Claro, de hecho él donó $20,000 a la Asociación Transhumanista Mundial. La gente le escuchaba porque había pasta por medio. Sí. Algunos lo tenían por genio y otros lo tenían por un verdadero payaso, porque dicen que su narcisismo le llevaba muchas veces, cuando estaban en estas tertulias que él mismo organizaba, centraba la atención, contaba su idea de yo lo que quiero es que un mundo mejorado a través de mi propia genética, etcétera,
y cuando veía que los temas se ponían demasiado profundo y a lo mejor ya no podía controlar tanto, pese a que era un tipo que no era ningún inculto, no era ningún tonto. Ya, pero estamos hablando de temas ya muy complejos como para especializarse tanto. Pues cuando esas tertulias derivaban a esos terrenos un poquito más profundos, el tipo soltaba chistes infantiloides, se hacía el gracioso para volver a centrar la atención. Por aquí tenemos algunos nombres de estos con los que él se reunía habitualmente. Murray Gell-Mann, quien ganó el Premio Nobel de Física por el descubrimiento de la partícula quark. Stephen Hawking, que lo hemos mencionado ya. Stephen Jay Gould, paleontólogo, biólogo evolutivo, neurólogos. Oliver Sacks. Oliver Sacks, el neurólogo Oliver Sacks. George Church, que es ingeniero molecular, que hizo un magnífico trabajo para identificar los genes, ser modificados y crear seres humanos superiores. El físico teórico Frank Wilczek, que es del Instituto de Tecnología de Massachusetts, también premio Nobel. En fin. Él llegó a crear una empresa propia de todo esto, ¿no? Sí. En las Islas Vírgenes. Pues creo pues eso para todo este tema de los temas del ADN, que a día de hoy toda esta empresa ha desaparecido pues porque muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? En este caso. En fin, que es un sueño que tenía bastante... Bueno, no sé, igual es que él consideraba que tenía algo bueno. No hay pruebas de que empezara su replicación, por cierto, muy relacionada con la eugenesia, su forma de pensar, muy relacionada también con las guarderías estas que tenían los nazis, donde estaban intentando crear nuevos miembros mejorados de raza aria, ¿no? Estamos hablando de un tema pues delictivo. Este tipo quería crear su propia raza. Estamos hablando de un tipo que comete delitos execrables y, sin embargo, por otro lado, está intentando perpetuarse como ejemplo de la raza humana. Es que suena a malo de película. O sea, esto te lo cuentan en una película y dices, va, tío, ¿de verdad? Pues era así. Esto no es algo que alguien especule, esto sucedió. Las víctimas, mientras tanto, pues siguen intentando por todos los medios volver a ellos iban a lo suyo. Y volver a capturar a Jeffrey Epstein. Una de las grandes aliadas en ese bando, en el bando de los buenos, digamos, fue precisamente la prensa, especialmente el Miami Herald, que hemos mencionado en un par de ocasiones, porque este periódico en concreto dio voz. Llegó a presentar una demanda para que se hiciera público el acuerdo de no enjuiciamiento, para que se descubriera perfectamente los detalles. Y empezó machaconamente a sacar reportajes, entrevistas elaborados a partir de las entrevistas con víctimas que ellos mismos identificaron, con los investigadores, con los abogados. Y esto llegó a los ojos del juez federal del distrito Kenneth Marrat, que falló que el acuerdo era ilegal. Por fin. Con lo cual, al fin, reconocía a alguien que las víctimas tenían derechos, ¿no? Eso es. Y esto fue lo que abrió pues todo el... La espita, ¿no? Sí. 2 días, bueno, la espita, incluso yo diría la herida, cuando empezó a drenar la podredumbre de la herida. Bueno, se tuvieron que desclasificar 2.000 páginas de documentos. 2 días después, vuelve a ser detenido Jeffrey Epstein. En este caso, ocurre el 6 de julio de 2019. Hizo falta una operación secreta. Esto fue como cazar a Pablo Escobar o una cosa así. O sea, algo montaron parecido. Una movida de esta bueno, ya te imaginas, cuerpos especiales. Silencio, porque ya sabemos lo que pasó la vez anterior. Sí. Esto fue absolutamente secreto. Le esperaron en el aeropuerto de Teterboro, en New Jersey. Él llegaba con su jet privado de vuelta de haber pasado una temporada en su residencia parisina. Y ahí le esperaba la policía, lo detienen y al mismo tiempo, para que no hubiera filtraciones... Simultáneamente, sí. Exacto. Su mansión de Nueva York fue tomada al asalto, efectivamente. Y allí se encontraron... Allí esta vez no estaba avisado y allí había esta vez... Ahí encontraron oro puro. Se calcula que puede haber miles de fotografías sexualmente explícitas de niñas menores en esa casa. Aparte, lo que encontraron que bueno, pues les puso los pelos de punta, es cámaras hasta en los lavabos. Sí. Cámaras en cada una de las estancias de la casa. Las cámaras que en su momento había dicho Virginia que había visto. Y una habitación dedicada exclusivamente a la realización, como si fuera un programa de televisión, ¿no? La parte de realización, pues una habitación donde había decenas de monitores, donde se estaba grabando cada una de esas cámaras. Y se encontró también una agenda
No se encontró ahí. La agenda, lo que pasa es que la agenda... La agenda la tenía su mayordomo. La agenda, exacto. Unos años antes ya había aparecido la agenda, pero la agenda es una de las cosas que más se habla de... Es que la agenda, todo el mundo asume que todos tenemos una agenda. Quiero decir, tú tienes una agenda que a lo mejor la llevas en el teléfono, tienes personas conocidas, caray, ¿no? Bueno, pero claro, tu agenda a lo mejor es divertida, como pueda ser la mía, pero la de este tío tenía a todas sus clientes y no sus no clientes, personas conocidas, porque claro, no solamente él se relacionaba con la Jet Set y entre los nombres que ahí aparecen, pues hay personas que bueno, pues estaba hasta Chris Evans, jolín, que es el Capitán América, estaba media Fórmula 1, estaba Bernie Ecclestone, que si lo ves también tiene 90 años, estaba el que fue jefe de Fernando Alonso, que ¿cómo se llama? El italiano, también, que siempre se le veía con chicas jóvenes. Ahora no me sale el nombre. ¿Briatore? Efectivamente, Briatore. Mick Jagger. Alec Baldwin, Ralph Fiennes. Sí, un montón. Courtney Love. Me llama mucho la atención. Ted Kennedy, cineasta Andrew Jarecki, Leslie Wexner, Bruce King, el gobernador de Nuevo México, fue un montón. De hecho, hasta el sobrino de George Soros. Efectivamente. Peter Soros. Sí. ¿Qué quiere decir? ¿Que son todos pedastas? No. Quiere decir que estaban en la lista de contactos. Lo que pasa es que sí hubo quien pudo señalar, más o menos, quiénes podían tener algo que ver con la trama. Porque la historia del librito negro, que es el famoso nombre que se le da a la agenda de Epstein, el libro negro de Jeffrey Epstein... Que está en internet, por si alguien lo quiere buscar. Está en internet, por si alguien lo quiere buscar. También tiene su WhatsApp. Esto también es un spin-off, ¿eh? Pero esto parece de broma. Sí, un poquito. Resulta que Alfredo Rodríguez, que era el mayordomo... En inglés, Alfred. Alfred, sí. Que es nombre de... Has nacido para mayordomo si te llamas Alfred, jolín. Un poco sí. Lo que pasa es que el que nosotros conocemos ayuda a los buenos, Batman, ¿no? Ayuda a Batman. En este caso sería el del Joker, por lo menos, ¿no? Pero bueno, Alfredo Rodríguez coge esa agenda cuando empieza el escándalo. Y hace una subasta en eBay, poco menos. Exacto, coge esa agenda y dice, me voy a hacer de oro con esto. Entonces intenta venderla a uno de los abogados que está representando a las víctimas de Jeffrey Epstein. Que se fue directo al FBI. Y dijo, sí, que tú quieres dinero, ¿no? Verás. Y le colocaron después pues un agente infiltrado. Sí. No era Eduardo, no era nuestro amigo Eduardo, pero le colocaron uno similar y bueno, y acabó fue detenido, acusado de obstrucción a la justicia y encerrado y murió en la cárcel. Por listo, fue uno de los que sí palmó en la cárcel. Hay una cosa curiosa que se cuenta de esta agenda, es que el propio Rodríguez había señalado con círculos rojos algunos nombres y se especula con que podría haber sido los que eran víctimas, testigos, no necesariamente. Hay otras listas por ahí también, con nombres tachados, etcétera, que no era tan cuidadoso como parece a primera vista. Este hombre, cuando ya fue detenido, sí que colaboró y sí que por lo visto aportó al FBI de esa agenda, señaló los que él sabía que eran clientes, testigos y víctimas, ¿eh? O sea que, bueno, se supone que al final alguna colaboración pudo tener. Bueno, ¿qué pasa a continuación? Pues que mientras se vuelva a poner en marcha toda la maquinaria legal, porque recordemos que Epstein vuelve a ser detenido, pero por aquello que ocurrió o que se había ido investigando en el año 2005, pues mientras se está preparando de nuevo la causa contra él... Hablamos del 25 de julio del 2019. El 6 de julio fue detenido, o sea que 20 días después. Tres semanas después de su detención, Jeffrey Epstein es encontrado semi-inconsciente en el suelo de su celda. Ajá, tenía marcas en el cuello además. Y por lo tanto, pues entienden... Parecía que había sido un intento de suicidio. Eso es. También es verdad que se investigó o se consideró en algún momento que podía haber sido atacado por algún compañero de celda. Recayó la sospecha en un ex policía que estaba encerrado que se llama Nicolas Tartaglioli. Y este tipo, el abogado de Tartaglione, intentó ir recogiendo pistas para defender a su representado. Entre ellas las cámaras, claro, las grabaciones de las cámaras, pero resulta que todo estaba desaparecido, se había borrado por error. Ojo, porque Jeffrey Epstein estaba en protocolo de alta seguridad en contra de los suicidios. Por eso tenía a este hombre como compañero de celda y por eso su celda se estaba grabando 24 horas al día. Bueno, pues cuando este abogado pide esas imágenes para presentarlas en defensa de su representado, resulta que le dan unas imágenes que corresponden a otra celda. Y dices, ¿qué pasa aquí? Yo quiero las de la celda donde estaba Epstein. Y fíjate tú que esas se habían borrado. Esas precisamente, y no otras. Vale. Bueno, 16 días después de esto, el día 10 de agosto, 16 días después del primer intento de suicidio, 2 días después de que se hubiera levantado el secreto de miles de documentos
sobre el caso. Y recién firmado un testamento por 2 parte días de después Epstein. de que Jeffrey Epstein hubiera firmado ese testamento, vuelve a aparecer en el suelo de su celda semi-inconsciente, con marcas en el cuello. Inmediatamente lo trasladan al hospital, pero ya nada se puede hacer. Jeffrey Epstein la segunda fue la buena. ha muerto. Oficialmente se ha suicidado. Y digo oficialmente... Sí, porque inmediatamente comienzan las teorías de conspiración, porque claro, hay tanta gente... Es que es muy oportuno. Hay tanta gente a la que le puede interesar que este tío la palme, que hasta el propio alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, expresó lo conveniente de su muerte. Conveniente, entre comillas, ¿no? Sí, ha venido la muy familia bien. incluso ha reclamado al hermano, porque él tiene un hermano, reclamó una segunda autopsia. Sí, ellos dicen que su hermano no se suicidó y entonces contrataron a un forense independiente, sí. Sí, que este descubrió que había una rotura en el helioides que era poco natural en un caso de suicidio como el que había sucedido, ¿no? Y que esto solamente se solía romper cuando había estrangulamiento. Pero el caso es que cuando se vuelven a revisar esas grabaciones no están. Exacto. La patrulla que tendría que haber pasado cada 30 minutos no pasó, no había ningún preso que le acompañara. Es decir, estaba fuera de todos los protocolos. 10 días después de haber intentado suicidarse, Jeffrey Epstein no tiene ningún protocolo antisuicidio. Pero por otra parte, se dice también que sus abogados habían solicitado que se suspendiesen todas esas medidas. Eso es. Y lo que a ti y a mí nos da que pensar es de que este suicidio fue pactado. Eso es. Dicen que los abogados, o así se ha publicado al menos, que los abogados presentaron una solicitud ante el juez de que se le retiraran los protocolos antisuicidio a su cliente después de reuniones de hasta 12 horas con Jeffrey Epstein. Y después, ojo, de todas maneras esto le ha costado la cabeza a más de uno y más de dos. O sea, la que era directora de la cárcel tuvo que dimitir. 2 empleados. 2 de los vigilantes... Tuvieron bajas administrativas. Sí, estos vigilantes además dicen que estaban traspuestos, o sea, tenían que estar mirando el monitor y resulta que se quedaron dormidos. Además... Cabeza contra cabeza, igual. Más o menos. Se supone que cada 15-30 minutos tiene que pasar un vigilante por la puerta cuando hay protocolos antisuicidio, pero insistimos, es que se habían eliminado, es que no había ninguno. O sea, Jeffrey Epstein estaba como un preso estable. Y lo que te pasa por la cabeza en este caso es decir... ¿Y qué ponía el testamento? Claro. Porque lo ha hecho, o sea, se ha intentado suicidar. A los pocos días hace un testamento nuevo. Los abogados solicitan que se eliminen todas las medidas antisuicidio y de repente a los 2 días aparece muerto. Sí, pero el tipo se ha quedado con la última palabra, ¿eh? Y sin que se le condene. Porque no se anula el primer juicio, pero no se llega a celebrar el segundo. De hecho, cuando iba a salir la sentencia, es cuando sucede esto. No, bueno, la sentencia ni siquiera estaba todavía preparándose. Llevaba un mes. Pero ya estaban en ello. Quiero decir, ya de ahí, una cosa que estaba clara es que indemne no iba a salir. No lo tenía claro. Él estaba frito ahí y la pasta se le iban a levantar. Bueno, pues Elena, cuéntanos. Bueno, es que esto es más de terreno de tu hermano. Volvemos a toparnos con el villano digno de la mejor saga de Marvel. Y sé que tú, los dos pensamos que esto es una jugada maestra de un tío que decide quitarse de en medio matando. O sea, morir matando, básicamente, ¿no? Yo estoy convencida. Menos mal que veremos que no le ha salido bien del todo, ¿eh? Que, ojo, eso no lo adelantan en el documental, pero del todo bien no le ha salido. El caso es que el tipo lo que hace es preparar un testamento 2 días antes de quitarse la vida, en el que queda registrado todos los bienes que él tiene, ¿no? Y lo que el documento presenta es que tiene en las Islas Vírgenes una fortuna que se estima que tendrán entre unos 578 millones de dólares, lo que viene a ser más o menos 521 millones de euros, que incluye 2 islas ubicadas en el archipiélago Islas Vírgenes, Little St. John, donde él tenía su residencia, que está tasada en 63 millones de dólares, Great St. James, que es donde está preparando, he dicho antes Little St. John, quería decir Little St. James y Great St. James. En Great St. James él estaba sin permisos, por cierto, levantando un enorme complejo de ocio, de placer, un resort de lujo. Bueno, pues esta segunda isla está valorada en 22 millones de dólares. Tiene una mansión
En Nueva York, que es la más grande de todo Manhattan. La mansión de Nueva York, que es la más grande de 56 millones Eso más. es. El rancho en Nuevo México, valorado en 17 millones y pico. La mansión de Palm Beach, de 12 millones y medio. El apartamento en París de 8,7. Uh-huh. Además, las obras de arte contiene 56 millones en efectivo, 112 millones en acciones, inversiones a renta fija de 14 millones y 18 millones en automóviles, aeronaves y barcos. Ajá. Bueno, pues toda esta fortuna enorme, el tipo la agrupa bajo un fideicomiso, que vamos a intentar explicar lo que es un fideicomiso para aquellos que no lo sepan de una forma relativamente sencilla. Esto básicamente es un contrato mediante el cual una persona traspasa sus bienes o el dinero, sus propiedades, a otra persona o a otra sociedad como administrador, no como heredero, como administrador. Y digamos que es el responsable, ese administrador, de gestionar estos bienes de acuerdo con las instrucciones que deja el fiduciante, digamos, o el plazo que marque ese documento. Es decir, no es una herencia, es todo lo mío, lo dejo en este fondo. Lo que es un blindaje. Más o menos, sí. Es un blindaje. Es como tú lo decías antes, hablando, que a ti te parecía que esto era un levantamiento de bienes y un a mí alzamiento. también. Vamos a ver, si tú aquí en España, estando, por ejemplo, denunciado por por lo que sea, sí. Una estafa, que tienes que responder con tus bienes, efectivamente, porque tienes que hacer una indemnización. Y tú de repente ese día coges y vendes todos tus pisos. O lo cambias de eso propiedad. Eso es un alzamiento de bienes en toda regla. Y esto a mí me parece un alzamiento de bienes. Sí. Yo no soy abogado, pero a mí el sentido común me hace pensar que si hay un montón de gente que está solicitándote una indemnización y tú todos tus bienes los blindas, además bajo la jurisdicción de Islas Vírgenes, que ya supone un impedimento legal más, a mí me da la sensación de que esto es un alzamiento de bienes con todas las letras, pero supongo que entre nuestra audiencia habrá abogados que podrán ponerle 1000 pegas a lo mejor a esto, ¿no? O comillas a lo mejor, ¿no? Bueno, este fideicomiso lo llama Trust 1953, que es el año que nace. De su nacimiento, y nombra en ese fideicomiso a 4 personas, pero no como herederos, recordemos, sino como administradores. Richard Kahn y su abogado Darrell Incaid, que son los testaferros habituales con los que trabaja Jeffrey Epstein, que también ejercerán como albaceas. Boris Nikolic, que es un reemplazante de estos dos, pero que de todas maneras dijo: a mí no me metáis en líos, vosotros procurad no tener que ser reemplazados, que yo no me quiero involucrar. Y por último, Mark, que es su hermano, Mark Epstein, que es el hermano y que es el único familiar directo que le queda. Él era uno de los que le dejaba un piso en Nueva York también para movidas. Bueno, Mark teóricamente es el gestor de una empresa inmobiliaria que es la verdadera propietaria del edificio grande que tenía Epstein en Manhattan. Pero bueno, esta maniobra, en principio, ¿para qué sirve? Pues para poner muchas dificultades a que las mujeres agredidas por Jeffrey Epstein puedan de alguna manera acceder. Se peguen años litigando para no sacar nada. Pero, sin embargo, recientemente se ha sabido que el Fondo de Compensación para las Víctimas de Epstein, que tiene sede en Nueva York, ha conseguido una autorización del Tribunal de Sucesiones de las Islas Vírgenes para poder reclamar indemnizaciones a pesar del fideicomiso. Y además, hemos de decir que este fondo de compensación para las víctimas de Epstein fue propuesto por los herederos de Epstein. Herederos, entiendo que de nada, porque hay un fideicomiso, pero bueno, que al parecer su hermano incluso llegó a decir, bueno, vamos a facilitar un poco las cosas. A ver, es que aún así ha habido que pelear mucho. Él ha sido un pedazo de hijo de la gran, ¿sabes? Lo que pasa es que a lo mejor el hermano, yo no sé si compartía valores familiares similares. El caso es que para él es un buen lavado de imagen de poder decir que dispongan de ese dinero, porque es que te marca, eso te señala. O sea, como decir, vamos a ver, tu hermano hizo esto para jorobar y tú vas a seguir con la misma dinámica. O sea, ya ha muerto este tipo, ya que más hay que defender aquí, si además todos tenemos muy claro que este tío era una persona horrible, ¿no? Más de 70 víctimas están presentando demandas para poder acceder a indemnizaciones a partir de este fideicomiso. Eso sí, según la revista Vanity Fair, las víctimas, como hemos dicho antes, cuando el primer acuerdo de no enjuiciamiento, si aceptan indemnizaciones, pero renunciarían. Yo me imagino que eso debe de ser por ley.
Quiero decirte que si tú aceptas una indemnización debes de renunciar a poder seguir de... A mí me parece raro que, porque lo que dice la revista Vanity Fair es que renuncian incluso a acciones contra Maxwell. No entiendo por qué. Entendería que renunciaran a... Pero también Epstein ya no tampoco puedes hacer nada. Esto es un poco lo que él ya intentó la primera vez. Pero bueno, en cualquier caso eso se tendrá que ver. Es lo que dice esta revista. Vale, recordemos de nuevo que Epstein sí ha muerto, el caso acaba aquí. No, porque esto es una red. Hay más de un villano, aunque Epstein fuera el capo, ¿no? Pero hay más gente. ¿Acaba todo con su muerte? Obviamente no. De hecho, las víctimas siguen peleando no solo por recibir estas indemnizaciones, sino también porque caigan otros naipes de la baraja. Sí, los que hemos mencionado antes, básicamente, aunque hay más, ¿no? Pero en este caso estamos hablando de sus 4 secretarias, entre comillas, y Ghislaine, que era su mano inmediata debajo de la pirámide, ¿no? Todas esas 4 mujeres que hemos mencionado antes actualmente están siendo investigadas. Algunas, de hecho, ya se tienen que enfrentar a acusaciones directas de las víctimas y no se van a beneficiar, por cierto, de las declaraciones que está haciendo Ghislaine Maxwell, que está... ha puesto en marcha la máquina de contar. El ventilador, sí, como se suele decir, ¿no? Para que reparte y esparza el tufillo pestilente. A ver, es lo único que puede hacer. Si quiere no cumplir, porque a ella le presentan unos cargos similares a los de Epstein, creo que eran 5 años menos, pero... Más o menos lo mismo, porque ya ha llegado el momento, como hemos dicho antes, estamos ya terminando también esta segunda parte del primer episodio de True Crime, y creo que ya sí que ha llegado el momento de abordar el que seguramente será el último episodio que tendrá porque eso de que propia serie. Eso de que dicen Jeffrey de que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, en este caso es al revés. Sí, sí. Detrás de un mal bicho también hay una mala bicha, ¿no? Uh-huh. Por cierto, que haya anunciado, no sé si se hará, serie propia, serie documental True Crime. Sí, claro. Sobre es que este caso es realmente llamativo. Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poco porque esta mujer es un personaje verdaderamente peculiar. Es una inútil verdaderamente peculiar. Bueno, inútil. A este le sirvió de mucho. Ella nace el 25 de diciembre de 1961, muy cerquita de París. Es la 9ª hija y última del magnate editorial, además de parlamentario británico. Y supuesto espía, de origen checo. Exacto. Porque este no se llama Robert Maxwell, este tiene otro nombre mucho más complicado. Jan Ludwig Huk. Es como nació, ¿no? Como nació en República Checa. Bueno, este tipo, este millonario, se casa con Elizabeth Maynard, que era una especialista en estudios del Holocausto. De hecho, se conocen en el desfile de la victoria de los aliados por París. Ella, como digo, pues investigaba también temas del Holocausto. Ghislaine Maxwell, la 9ª hija, la pequeñita, la Benjamina, es criada en Inglaterra en una mansión de campo de 53 habitaciones. Esta estaba acostumbrada a... Yo con esas casas a mí se me antojan. Necesitarás una moto para ir al cuarto baño o algo así. o pones uno cada 5 habitaciones. Como... Hennington Hill Hall se llama la casa. Está muy cerca de Oxford. De hecho, ella estudió en Oxford. Primero estudió en un colegio exclusivísimo que es en Marlborough y luego en el Balliol College en la Universidad de Oxford. Robert Maxwell es un tipo que nace en una familia víctima del Holocausto, un tipo, por lo tanto, de un origen humildísimo, superviviente. Que estuvo listo. Que estuvo muy listo y muy hábil, que se marcha a Inglaterra, se reinventa, se cambia el nombre y consigue ser un magnate multimillonario. Recordemos que él es un magnate de la prensa, propietario, entre otros, del Mirror. Nada más y nada menos. Cuando nace Ghislaine, ya era multimillonario. Tienen una relación muy rara, padre e hija. A mí me recordaba, y no sé si lo dije en la primera parte, pero yo creo que no, esto creo que lo he comentado contigo. Ghislaine tiene una relación con su padre de dependencia emocional. Quiero decirte, siempre buscando la aprobación y sentirse orgulloso de cara a su padre. Yo me acordaba de George Bush con su padre, que George Bush había sido presidente de Estados Unidos y siempre buscaba la aprobación y que su padre le mirara, y el padre siempre lo despreciaba como un perro. O sea, siempre que hablaba de hijo era despreciativo.
con Ghislaine aquí pasa algo parecido, porque el padre la va poniendo en sitios, le va dando Sí, carguitos. pero por eso no creo que fuera tan similar, ¿no? No despreciaba a la hija, pero no la tomaba en serio. No la tomaba en serio, eso sí que es verdad. Al principio, como tú has dicho, sobre todo la utilizaba en fundaciones benéficas, como una especie de imagen, como pasa muchas veces en las casas reales, ¿no? Sí, que se la quiso colocar a John. Bueno, Kennedy. sí, porque además luego quiere jugar con la hija como Juego de Tronos. para matrimonios estratégicos, ¿no? Y quiso unir la suya con la saga Kennedy y la quiso casar con John. Pero digamos que es como los secundones o los terceros de las familias reales, que los acabas poniendo en la visita a la fundación no sé qué, al hospital no sé cuál. Ese tipo de funciones es la que el padre destina a la hija, ¿no? Al final la manda a Estados Unidos, le pone una tienda de regalos y la utiliza de emisaria allí en los Estados Unidos, básicamente. Y entre otras cosas es ahí donde conoce a Epstein, que posiblemente se estuviera encargando del dinero del padre. De blanquearle al dinero al padre, porque ahora veremos también la pieza de museo que era el señor Robert Maxwell. Sí. En 1991, este hombre aparece muerto, flotando, en las costas de Tenerife, curiosamente, cerca de su propio yate. Poco después de que se despierta, de esta muerte... se descubre el pastel de... Se descubre el pastel. ¿Cuál es ese pastel? Bueno, pues que ha robado 400 millones de libras del fondo de pensiones de sus empleados, que son 32.000. Para que nos hagamos una idea, su grupo editorial competía con el de Robert Murdoch, o sea, era una de las grandes potencias editoriales inglesas. A mí lo que me flipa es la deuda. Sí. Tenía una deuda de más de 5.000 millones de dólares. 5.000 millones de dólares. Es que no sé ponerle ceros a eso, o sea. Imposible. Bueno, a partir de la muerte de Robert Maxwell, pues empiezan a surgir, como siempre, las teorías de la conspiración. Hay dos ramas, digamos, de versiones sobre eso. O que se lo han cargado por los temas de las deudas, o que se ha suicidado él para no afrontar las consecuencias. Hay una tercera versión, que es que se ha caído al agua mientras hacía pipí desde cubierto. Sí, porque tenía una costumbre el señor. O sea, este señor normalmente se ponía como una moto, se bebía lo que no había y salía a hacer un pis por la borda. Eso es. Y se ve que supuestamente ese día a lo mejor pues perdió pie. Uh-huh. El chorro no salió como tenía que salir. No hay que intentar detallar nada, simplemente que se cayó. El caso es que cayó. Bueno, pues están esas tres teorías, aunque oficialmente se considera que se suicidó o que es un muerte accidental. Ghislaine lo que vino a decir ella... Ghislaine comparece, viene a nuestro país, aparece ante los medios, completamente destrozada, y asegura que su padre ha sido asesinado. Pero claro, le tocó lidiar a ella con las deudas. Sí. No solo eso, tuvo que lidiar con las deudas, tuvo que afrontar ese trauma de haber perdido a su padre al que ella admiraba tanto, tuvo que afrontar las cientos de preguntas de esa acusación que ella levanta al aire y que no conduce a nada porque no se ha podido descubrir. Tú imagínate el marrón. Y esta chica que tenía esa dependencia emocional que estamos diciendo y que era una niña criada entre algodones, parece que tiene una especie de crisis y desaparece, ¿no? De ser una socialité que habitualmente está en el papel cuché, parece que quiere pasar un tiempo desapercibida y se va a Nueva York, donde tiene el negocio de regalos de lujo y una casa. Y parece ser que por esas fechas cuando conoce a Jeffrey Epstein. No, lo conocía de antes, pero estrechan la relación. Entiendo que ella busca a alguien vinculado también al padre. Hay quien quiere ver también que los perfiles tanto de Robert Maxwell como de Jeffrey Epstein era una especie de sustituto de su padre. Claro, porque además él tiene unos cuantos años más que Ghislaine, tampoco muchos más, pero bueno, pues por lo menos tendrá 10 años más que Ghislaine, más o menos, creo. Y digamos que a ella no le resulta difícil ponerse bajo la autoridad se encuentra cómoda moral, ahí. Sí. Y tampoco es largo, ¿sabes? Jeffrey Epstein dice, tengo aquí a la joven heredera, aunque lo que heredó fue un agujero negro importante. Bueno, pero esta vivió bien toda su vida, ¿eh? O sea, de hecho, ella iba saltando pues cuando deja una fortuna se mete en otra, esta no se juntaba con nadie de nivel por menos que casi que regio, ¿no? Bueno, ya contamos también en la primera parte y hemos ahondado varias veces a lo largo de esta segunda parte en qué era lo que sacaba Epstein de Ghislaine. Le hace un poco de pasaporte para ciertas fiestas, para acceso le da acceso a cierto estatus. a la jet set, básicamente. Lo que pasa es que una vez muere Epstein,
esta también desaparece. Exacto. Claro, yo entiendo que ella sabe que todo el mundo va a ir a buscarla. Tonta no debe de ser y debe de imaginarse que van a ir a por ella. Lo que pasa es que en realidad no desaparece, desaparece para los medios. De la opinión pública, claro. Porque la policía la tiene localizada en todo momento. O sea, no huye del país, no se refugia en alguna república bananera donde no la pueden encontrar. Oficialmente se la detiene el 2 de julio del año pasado, en el 2020, en su mansión de New Hampshire, donde estaba viviendo con hasta entonces, y es cuando se descubre oficialmente que está casada. Exacto. De repente, en los medios, noticia breaking news, se ha detenido a Ghislaine Maxwell, que estaba en New Hampshire con su marido. Y la palabra marido produce una disonancia cognitiva, yo creo, en todos nosotros, porque de repente la novia de Epstein tiene un marido. Tiene un marido, y ¿sabes por qué se sabe? Porque como ella estaba detenida, en Navidades el hombre se planta allí a sacar a su mujer para llevársela a Navidades a casa, y intenta aportar $30 millones como fianza, pero se la deniegan. Pero claro, entonces, ¿y este señor quién es? Exacto, ¿quién es este señor? ¿Quién es este señor? ¿No? Eso es. Este señor se llama Scott Borgerson, él es CEO de una relativamente importante empresa tecnológica que se llama Cargometrics, que se dedica precisamente al análisis de datos sobre envíos globales, etcétera. Una empresa que creo que el Financial Times valoraba 100 millones. Sí. Lo ha dejado, desde julio ya no es el CEO de esta empresa. Parece que la pareja oficialmente se conoce en el 2014, que es también cuando se casan, y oficialmente se conocen en Helsinki, me parece. Me suena que en Helsinki, donde se está celebrando... En Reykjavik. Vale, un sitio de mucho frío, en Reykjavik, donde se está celebrando un congreso medioambiental, porque ya hemos dicho antes que ella Salvemos a las ballenas. Exacto, está pro océanos. Y este Borgerson, que por cierto ha sido asesor de la Casa Blanca, ha sido miembro de las Fuerzas Armadas. Y ha sido acusado de malos tratos por su primera mujer. Eso es. Pues parece que también está vinculado al medio ambiente. De hecho, después de conocerse, él dirige durante un tiempo las fundaciones de su mujer, de Ghislaine Maxwell. Según parece, no se conocieron en el 2014, sino en el 2010. Él estaba casado, es padre de 2 niñas, y la mujer descubre, de nuevo por unas cintas, accidentalmente por una cinta de vídeo, un vídeo donde se les ve a ellos dos muy acaramelados, besándose y tal. Y es cierto que la mujer presenta la demanda de divorcio y también acusa a este Borgerson de malos tratos. Y además a mí hay una cosa que sí me produce cierto escalofrío, y es que cuando él habla de su mujer, de Ghislaine Maxwell, habla maravillas, habla de que es una bellísima persona, que es una mujer ejemplar. Estoy muy preocupado por su situación y por nuestras hijas. Él asimila a sus hijas como también hijas de Ghislaine. Estamos hablando de una pederasta cuyas víctimas eran niñas, y fíjate tú, este hombre que tiene 2 hijas y se las pone a la otra. Yo no se las enseñaría ni en fotos, pero bueno. El caso es que Ghislaine, cuando tiene que comparecer ante el juez para la visita por el tema de la fianza de los 30 millones, aparece con ropa de papel, porque ella no se fía en un pelo. Exacto, ya no se fían ni un pelo. Es que suicidio. No, o sea, uno nos la coló, pero esta, por mucho que esté relacionada con la Jet Set, esta no es el Epstein. Claro, los abogados llevan, desde que está detenida esta mujer, desde julio del año pasado, intentando sacarla de la cárcel por todos los medios. Están diciendo que ha sido maltratada, que ha sido abusada por parte de los vigilantes de la cárcel, que no le apagan la luz y por lo tanto no puede dormir. No le apagan la luz porque es protocolo antisuicidios y la luz tiene que estar encendida para que las cámaras graben, claro. Y para que cada 15 minutos pase una patrulla por allí, que ha perdido mucho peso, que se le está cayendo el pelo. Pelo se le va a caer, sí. Sí, se le va a caer totalmente. Pero bueno, de momento los jueces o la juez que está llevando este caso es inamovible y ha dicho que Ghislaine Maxwell no se mueve donde está y que ya hablaremos en julio si es que se llega a celebrar el juicio. Es que esta gente se te puede fugar en cualquier momento y no lo pueden permitir porque seguramente Ghislaine tiene todas las claves. Y cuando decimos todas las claves... Sí, las cintas de VHS. Las cintas y los nombres famosos, ¿no? A ver, esto lo llevaba entre ellas dos, aunque ella tuviera varios minions a su alcance para manejar. Las chicas que ella tenía como manos derechas, o sea, secretarias y tal, manejaban papeles. Las que tenían los planes eran ellos dos. O sea, entonces, si alguien sabe lo que pasaba por la cabeza de Epstein, esa era Maxwell.
Fíjate que yo no soy capaz de imaginarla con toda esa inteligencia. No, si yo no tengo la inteligencia. O sea, simplemente ella estaba con él todo el día, entonces sabía lo que pensaba probablemente. Tú estás conmigo todo el día y sabes lo que pienso. Bueno, estás conmigo todo el día cuando estamos juntos grabando, pero decirte, bueno, básicamente... Si no estamos conectados a través de internet. Básicamente hablas, tú sabes cuál es mi día a día, sabes qué cosas me están preocupando en este momento o las que me preocuparán la semana que viene. A mí me pasa igual contigo. Quiero decirte, y no somos pareja, pero sí tenemos amistad íntima y sí nos contamos un poco el día a día, con lo cual... Y que trabajamos juntos, yo trabajo para ti y tú para mí. Además, el grado de confianza tenía que ser muy alto porque aparte de mantener relaciones sexuales con más gente, cuando estaba, porque ella también se unía a esas orgías extrañas que había por allí, le proveía de materiales, o sea, decir que ella sabía todos sus... Sí, no, desde luego Jeffrey Epstein le dio su alma a Ghislaine Maxwell y veremos a ver si efectivamente llega a cumplirse las previsiones, si tenemos pronto juicio, si podemos saber algo más de este caso. Yo pienso, fíjate, lo que creo es que habrá algún nombre que será el que se lleve la cabeza de turco, que se coma un marrón gordo, pero aún así los nombres que tú y yo estamos pensando, esos no van a ir. No, me imagino que no, que será, de nuevo, como pasa siempre, mucha la expectativa que tenemos y poco el resultado final, ¿no? Esto es como cuando empieza una película súper bien, y dices, cómo mola la película, ojalá le den un buen final, y no. No. Aquí pegará a alguien, ella sobre todo, se comerá como un piano de grande, alguien más, supongo. Sí. Por cierto, no sé si hemos llegado a decir los cargos a los que se enfrenta concretamente. No los hemos dicho. A ver, porque los tenía por aquí anotados, voy a buscarlos. Continúa tu reflexión. Ella tenía unos cargos muy similares a los de él y a lo que se enfrenta prácticamente ella tiene mi edad. Mira, aquí los tengo. Los cargos son 4 cargos relacionados con la adquisición y el transporte de menores para actos sexuales ilegales y 2 cargos de prejuicio. Prejuicio pocos. Perdón. Es que también vamos a hacer una confesión. Estamos grabando esto a las tantas de la madrugada, ¿eh? Sí, yo creo que ya me resbala un poco el sueño. Pero tú y yo hemos hecho un viaje a Madrid de mucha actividad. Hemos tenido un montón de líos y de encuentros y de grabaciones con amigos que ya contaremos o ya Está iremos siendo viendo. productiva el viaje. Sí. Estamos grabando varias cosas y al final lo único que tenemos de opción para grabar esto son las 3 de la mañana del viernes. Sí. Y por lo tanto, pues pido disculpas si de vez en cuando a mí se me escapa. Si se escucha algún ronquido. No es eso, pero a lo mejor yo qué sé, he dicho alguna tontería. Bueno, creo que en esta situación en la que estamos todavía pendientes de si se llega a decir si sí, si no, si Maxwell va a haremos juicio, la tercera parte, pero sin fecha. Con lo cual hay que colgar el cartelito de continuará, me temo, ¿no? Como nos pasa a ti y a mí con todas las series, que bueno, no lo que pasa cerramos es que ninguna. la vamos continuando, pero un poco a saltomata, conforme vamos sabiendo cosas, vamos teniendo la oportunidad. El tema bueno, pues el COVID sigue poniéndolo difícil porque, bueno, nos vemos con cuentagotas, básicamente, ¿no? Y tenemos que ir ya pensando, aparte del anuncio que ya hemos hecho, que yo creo que alegrará a muchas personas. Me da un poco de miedo, la expectativa que hay sobre el capítulo de Dalia, porque el capítulo que se viene de Dalia... Cállate. No, solamente voy a decir que es casi una tertulia que vamos a mantener tú y yo. Sí, porque es un poco ambigua. Quiero decirte, esto ya más que datos fehacientes, son matices, son pequeñas cosas curiosas. Hipótesis interesantes. Como cuando yo hacía curiosidades de las películas, ¿no? Esto es un poco lo mismo. Bueno, ese capítulo que se nos viene, pero sí que es verdad que nosotros tenemos que ir ya pensando en el segundo capítulo de True Crime. A ver qué serie documental o no, porque yo tengo muchas ganas de hincarle el diente a Des, la serie dedicada a Dennis Nielsen. Dex no, que es Santiago Camacho. Por favor, pobrecito. No, por Dios. Un beso muy grande, Santiago. No, a Des, sin X, Des, que es la serie de ficción, eso sí, basada en hechos reales. Sí, basada en hechos reales. Dedicada a Dennis Nielsen, pero no sé si se colará, si te convenceré para que sea esa. Está en la plataforma Star Z Play, creo. Sí, creo que sí. Alguna tenemos que ir eligiendo ya para ir preparándola. Es verdad que tenemos alguna sorpresa, pero quizá vaya al programa secular hablando... A mí esa de la sorpresa del programa secular me gustaría para un especial. Vale, pues la haremos. Si tú lo pides... Porque es un true crime, realmente.
Pero aquí lo vamos a dejar, no vamos a dar ni una pista más. No. Solamente, eso sí, dar las gracias por aguantar todo nuestro rollo, que hoy ha sido largo, y gracias a ti también. ¿Y a ti? Muchas gracias, un beso muy grande. Buenas noches.